Estamos sacando seres inteligentes sin emociones, sin escrúpulos. Yo lo tengo claro, esto nos va a superar. Manuel Martín Loeches es un neurocientífico español experto en psicobiología y neurociencia cognitiva. Ha publicado más de 100 artículos, lidera proyectos en la Universidad Complutense de Madrid y es autor y divulgador especializado en la evolución y funcionamiento del cerebro. ¿Y entonces cómo definimos inteligencia? Es aquello que utilizas cuando no sabes lo que hay que hacer. Gran cantidad de nuestra complejidad intelectual y cognitiva se explicará porque teníamos muchísimos genes. Piensa que los tomates tienen como 60 o 70.000 genes. Somos más simples que un tomate. Genéticamente hablando, sí, pero cuidado. En cuanto a números, muchos de esos genes los compartimos con los chimpancés, una inmensa mayoría de ellos. Pero hay algunos que marcan la diferencia, muy poquitos. Han pasado millones de años de evolución y seguimos teniendo las emociones como el motor de nuestro comportamiento. No es la inteligencia. El cerebro nuestro se ha hecho más grande no para hacer mejores herramientas ni para mandar a nadie a la luna, sino para en una sociedad conseguir mejores emociones. Es una fórmula buena para autorregularse y para marcarse unas metas y para ser autónomo. Y quizá eso acabe siendo una buena idea de incorporar en las máquinas. Forma parte de nuestra naturaleza el poder admitir que hay algo, ya no voy a decir personas o seres, sino algoritmos, que son más inteligentes que nosotros. ¿Nos vamos a volver imbéciles por culpa de la inteligencia artificial? Una de las cosas más debatidas del mundo de la inteligencia artificial es precisamente si la IA es inteligente o no. Quizá para poder juzgarlo, lo que deberíamos entender primero es qué nos hace inteligentes a los humanos. ¿Qué es la inteligencia? Pues precisamente para eso me he traído una de las personas que más sabe de inteligencia y que más sabe del cerebro humano. Se trata de Manuel Martín Loeches, el catedrático de psicobiología de la Universidad de Madrid y una de las personalidades más populares en el mundo de la psicobiología y la inteligencia. Vamos a hablar con él de qué es la inteligencia humana y quizá con eso entendamos un poquito mejor la inteligencia artificial. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Tú eres catedrático de psicobiología. Explícame Correcto. Qué es esto de la psicobiología. Pues hola John, encantado de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Bueno, la psicobiología, la verdad es que dentro de la psicología hay como 5 o 6 áreas fundamentales. Es decir, nosotros somos psicólogos, básicamente. Y una de ellas es la mía, que es la psicobiología, que parte de la premisa de que gran parte, si no todo, el comportamiento humano, el comportamiento de los animales en general, se puede explicar por su biología. Y esto incluye la genética, incluye el sistema hormonal e incluye, que es la parte a la que más dedicamos mucho tiempo, sobre todo algunos, la neurobase, es decir, el cerebro, las neuronas, todo lo neural. Es decir, todo lo que tenga que ver con el comportamiento desde el punto de vista biológico, eso es la psicobiología. Y es un campo apasionante porque cualquier cuestión que tenga que ver con el comportamiento humano o animal, desde trastornos mentales, decisiones, emociones, cualquier cosa tiene una base biológica. Siempre la hay, siempre se encuentra. Y si no se ha encontrado durante mucho tiempo es porque las técnicas no lo permitían, pero ahora se va viendo. Y eso es la psicobiología. Hostia, es súper interesante porque hablas de cosas como tomar decisiones. Correcto. Y ahora que estamos en plena era de la inteligencia artificial, es quizá una de las cosas que más está en jaque, ¿no? Porque estamos viendo que de repente hay una máquina que toma ciertas decisiones. Hoy vamos a hablar muchísimo de precisamente eso, ¿no? De la diferencia entre cómo nosotros tomamos decisiones, cómo las toma la inteligencia artificial, cómo esto nos va a afectar como personas y cómo esto va a cambiar pues, el mundo como lo hacemos. Pero más allá de tu profesión, más allá de lo que te dedicas, ¿tú cómo ves esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, yo lo estoy viviendo a tope, vamos a decirlo así. Porque, he encontrado un compañero en mi vida que se llama ChatGPT. Bueno, lo estoy haciendo con una especie de metáfora sarcástica, pero sí que es verdad que lo utilizo bastante, ChatGPT en este caso, y bueno, quizás alguna otra también, para ayudarme a revisar y a tomar muchas decisiones. Sobre todo para informarme, para revisar el inglés, por ejemplo. Esto es parte de mi trabajo el día a día. Para conjuntar información, lo utilizo bastante. Y luego, aparte, en nuestro quehacer científico también nos ayuda y nos está ayudando bastante a integrar información, a encontrar patrones, sobre todo, que es una cosa bastante importante en la actividad cerebral. Digamos que la inteligencia artificial es un apoyo
yo lo trataría como tal. Es una ayuda y bastante buena. En lo personal, fíjate en esto, porque incluso me ayuda a tomar decisiones personales, y en lo profesional. Así lo estoy viviendo y yo la verdad es que estoy bastante satisfecho y contento. Viniendo de donde vienes, evidentemente la palabra inteligencia tiene que ver muchísimo con tu trabajo. ¿Realmente inteligencia artificial ha sido la palabra adecuada? ¿O crees que nos hemos equivocado semánticamente en definirlo? No, yo creo que está bien. Yo creo que está muy bien puesto, porque son las dos cosas. Es inteligencia, cada vez se ve más claro, y de hecho hasta es más inteligente que muchas personas. Pondría la mano en el fuego por esto. Y es artificial porque está en un medio que hemos creado los seres humanos. Artificial es un término que admite muchas acepciones, pero yo creo que se entiende que es como algo no natural, algo como un artefacto, algo hecho por el ser humano o incluso por un animal, pero en este caso por el ser humano. Entonces está hecho por nosotros. Si nosotros no lo hubiéramos hecho, no existiría esta inteligencia. Pero sí es inteligencia, porque es comparable en muchos aspectos a lo que los seres humanos entendemos por inteligencia. Porque ahí es quizá donde tenemos que apretar, ¿no? Porque la palabra en sí se acuñó en el 57 en la conferencia de Dartmouth, y mucha gente dice que quizá no ha sido el término más adecuado. Hay muchísimo debate, incluso en las más altas esferas, sobre todo ya no tanto sobre si es inteligente o no, que creo que cada vez, como tú bien dices, es más difícil contradecirlo, ¿no? Pero si razona o no razona, ¿no? ¿Tú crees que a día de hoy la inteligencia artificial razona? Depende de lo que llames razonar. Yo creo que sí. Es que muchos de estos términos son realmente ambiguos. Razonar quizá no sea un término muy científico. Lo podemos llamar comparar, llegar a conclusiones, tomar decisiones. Es decir, muchas cosas que en el lenguaje coloquial utilizamos y que la psicología se encarga de ellas, luego la psicología lo que hace es llamarlo de otra manera por clasificación. Lo que hace la ciencia al final es establecer casillas donde meter las cosas, ¿no? Y esto de razonar es un término que en psicología yo al menos no uso mucho, pero sí lo de contrastar, comparar, encontrar patrones, tomar decisiones frente a varias alternativas. Si a eso lo podemos llamar razonar, yo creo que eso la inteligencia artificial sí lo está haciendo. Ese es quizás uno de los grandes problemas, ¿no? Es más un tema semántico que no un tema de concepto, ¿no? Porque sí, las palabras a veces se les da demasiada importancia. Un momento, ¿no? Concepto y semántico es lo mismo. Ah, vale. Conceptual y semántico, vale. Desde el punto de vista de la lingüística y de la psicolingüística, que yo a esto me he dedicado muchos años, básicamente es lo mismo. Es una cuestión, yo creo que más de el significante, el nombre que le ponemos. Exacto. Y con eso va a un significado, que es el concepto, y es un poco lo semántico que tú estás comentando. Claro, porque precisamente es eso, ¿no? Yo recuerdo ese famoso paper de Sebastian Bubeck, que fue una de las personas que se dedicó a hacer la integración de OpenAI, de ChatGPT dentro de Microsoft. Y él hubo un paper que hizo en Stanford, con una conferencia muy buena, que se llamaba Sparks of AGI, que es como destellos de inteligencia artificial general. Y había una parte de la conferencia, esto era en 2023, en que él empezaba diciendo: ¿es esto inteligente o no es inteligente? Y entonces la respuesta era, pues depende de cómo definas inteligencia, ¿no? Entonces al final muchas de las cosas que a día de hoy pensábamos que no podía considerarse inteligente porque no era capaz de planear, ahora estamos teniendo ya inteligencias artificiales agénticas que tienen capacidad de planear, ¿no? Y con lo cual ya estamos cruzando ciertos límites. Entonces hemos cambiado la palabra inteligencia por la de razona. Y la de razona, pues hay un debate enorme de si razona o no razona. Y entiendo que volvemos a lo mismo. Definamos razona antes de pensar si esto razona o no razona. Pero yo desde la psicología lo llamaría inteligencia, lo llamaría un comportamiento inteligente. Razonar, yo te digo, no es un término muy al uso dentro de la psicología. Fíjate que es una de las cosas que cada vez vemos en diferentes campos, ¿no? No habíamos visto ningún político hablar de que de estas tecnologías razonaban, etcétera, y ahora esta semana pasada Ursula von der Leyen salió en el debate de los presupuestos de la Unión Europea diciendo que el año que viene tendremos modelos de inteligencia artificial que razonarán al nivel de los humanos. Entonces, la primera declaración política que creo que se ve sobre ello, y con lo cual, bueno, cada vez vamos viéndolo más. Entonces, ¿tú crees que la IA, sin ninguna duda, es inteligente porque hace cosas que razona, que piensa? Sí, yo creo que sí. ¿Y es comparable a la humana o es muy diferente la inteligencia? Se está acercando mucho a la humana. De hecho, precisamente, aquí en esto yo soy un poco profano, ¿no? Pero por lo que tengo entendido, pues yo llevo siguiendo desde hace muchos años
la evolución de lo que ahora llamamos inteligencia artificial desde el punto de vista de la psicología. En un principio la idea era programar las máquinas, generar algoritmos estáticos que lo que hacían era imitar o intentaban imitar cómo es la inteligencia humana en el sentido de cómo tomo decisiones. Es decir, opciones A, B y C, cuál tiene menos coste, cuál tiene más beneficios, pues cojo esta y tal. Y así se estuvo haciendo durante muchos años. En los últimos años la inteligencia está siendo realmente inteligencia porque lo que está haciendo es imitar cómo aprenden los humanos. Es decir, no se le programa al algoritmo de manera definitiva, sino de una manera abierta para que él solo vaya aprendiendo. Esto está empezando ahora, ya lleva su tiempo y está alcanzando unas cotas que alarman a la gente por lo sorprendente que es, para lo bueno y para lo malo, pero esto está empezando. Esto dentro de unos años, yo lo tengo claro, esto nos va a superar en inteligencia, sin más. Es decir, ya es verdadera inteligencia porque lo que se está haciendo ahora es decirle a estos algoritmos que aprendan como aprendemos los humanos, pero lo hacen sin esfuerzo, en menos tiempo, con mucha más cantidad de información y de una manera similar a como lo hacemos los humanos. Esa es la idea. Y entonces esto es inteligencia y esto, como digo, acaba de despegar. Esto dentro de unos años, si no nos ha superado ya, que yo algunas veces lo siento así, en 5 años imagínate a dónde podemos estar. Claro, porque los humanos lo que tenemos, y desde los que no venimos del sector más técnico de esto de la inteligencia, tenemos como diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Se habla de inteligencia emocional, se habla del conocimiento, se habla de diferentes cosas, ¿no? Hay algunas pegas académicas, fíjate, porque es verdad que hay una propuesta de que hay varios tipos de inteligencia, pero desde el punto de vista académico no parece que estén de acuerdo, ¿no? O sea, no parece que lo admitan. Es decir, por un lado, el concepto de inteligencia emocional no está aceptado por la comunidad científica en su gran mayoría. Vale. Algunos sí, pero cada vez son menos porque parece que quizás sea mejor, acuérdate de las casillas, ¿no?, donde metemos las cosas en ciencia, quizás sea mejor considerar que es, por un lado, inteligencia y por otro, personalidad, a lo que llaman inteligencia emocional. Es decir, por un lado, rasgos de personalidad permiten identificar mejor las emociones, las propias, las ajenas, y también ciertos factores de la inteligencia, pero no sería correcto, no sería conveniente llamarlo inteligencia emocional a esto, sino simplemente, como digo, inteligencia y personalidad. Y luego la famosa clasificación de los distintos tipos de inteligencia, las inteligencias múltiples, que no sé si vas a preguntarme algo de esto, creo que me he anticipado a tu pregunta, pues eso tampoco está admitido académicamente. Resulta que ha tenido mucho éxito y de hecho se enseña en muchas facultades de educación, por ejemplo, pero la evidencia va mostrando últimamente que no se sostiene. A donde quieres llegar con todo esto es que en realidad hay una sola inteligencia, o es lo que parece, dividida en distintas aptitudes que no son inteligencias, sino que son como subinteligencias, Vale. pero que todas ellas para una misma persona se parecen mucho en términos cuantitativos. Es decir, y es verdad, esto es estadísticamente demostrable, que quien es bueno en una aptitud intelectual lo es bueno en muchas otras, en casi todas las demás. Por supuesto, no en todas va a estar igual de bien o igual de mal, pero correlacionan mucho. Entonces esto es lo que llamaríamos el factor general de inteligencia y eso es la inteligencia. Entonces, sin meternos en si es emocional o si es artística, musical. Y entonces, ¿cómo definimos inteligencia? Porque al final, si la inteligencia es una y no hay múltiples, ¿cómo tenemos una definición en la que nos pongamos todos de acuerdo? Ya sé que hemos dicho al principio que esto cambia y que depende de cómo cambie podríamos definir si la IA lo es o no. Pero desde el punto de vista de un humano, ¿qué es un humano inteligente? Sí, es verdad que hay varias definiciones. No es cierto eso que he oído muchas veces de que no, ni la propia ciencia sabe lo que es la inteligencia. No es verdad. Tiene definiciones más o menos concordantes, además, desde hace décadas. La inteligencia se lleva estudiando más de un siglo desde el punto de vista científico. Y una definición básica, simple, para que se entienda, es que es la capacidad de solucionar problemas nuevos. Es decir, no eres inteligente cuando estás resolviendo situaciones ya conocidas.
Ya sabes lo que tienes para hacer el café, ya sabes que tienes que poner en un sitio el café, cerrar la cafetera. Eso no es un comportamiento inteligente en principio, no lo es, porque no es un problema nuevo. Pero cuando nos enfrentamos a un problema nuevo y damos con una solución, eso es un comportamiento inteligente. Si no das con la solución, es que no eres lo suficientemente inteligente. De hecho, a mí una definición muy de andar por casa que me gusta mucho es que la inteligencia es aquello que utilizas cuando no sabes lo que hay que hacer. Eso sería la inteligencia. ¿No sabes lo que hay que hacer? Usa tu inteligencia. Es buenísima, porque yo creo que esa es precisamente la clave del debate de si la IA es inteligente o no, ¿no? Porque hay mucha gente que se cree aún, la mayoría con poco conocimiento, que la inteligencia artificial solo funciona en base a lo que ya sabe, es decir, a ese conocimiento que le hemos aportado en el entrenamiento, como si fuese un copia y pega en esteroides, como si fuese un Google a lo bestia y conversacional, ¿no? Lo que pasa es que cada vez estamos viendo más que tú le puedes decir, oye, tú has visto todos estos ejemplos de páginas web, pero ahora te voy a pedir que me hagas algo nuevo, distinto, utilizando el conocimiento que tienes de otras experiencias, y eso sería lo que hacemos los humanos, que nos consideramos inteligentes, ¿no? Es decir, solucionar nuevos problemas en base a la experiencia. Sí, sí. De hecho, yo seguro que la conoces tú mejor que yo. Hay una anécdota que leí en el libro Nexus de Harari, que habla de que ChatGPT se hizo incluso pasar por una persona, por un ser humano, en su contacto con una empresa o con una agencia o algo así, para obtener cierta información que le habían pedido que obtuviera. Es decir, que realmente eso es solucionar problemas. Y además de una manera absolutamente novedosa e ingeniosa. Nadie le dijo que lo hiciera, dijo, solucióname este problema. Y encontró la manera de solucionarlo de una manera creativa, de una manera innovadora. Claro, yo siempre pongo como ejemplo cuando voy a dar una ponencia y hablo con ChatGPT y le cuento un chiste y se ríe. Y le digo a la gente, claro, nadie ha programado esto para que se ríe, porque esto no es una programación determinista que le dices cuando el tío te cuente un chiste malo, ríete. Es que nadie le ha programado para reírse. En cambio, ha decidido, y ahí podríamos entrar en otras palabras como el decidir, el libre albedrío, estas cosas, pero en ese momento ese software ha decidido que la mejor respuesta posible a ese chiste era reírse, ¿no? Entonces, claro, ahí te deja planchado. Porque... Pero tú, John, no le has dicho que es un chiste. No. Claro, yo le digo, ha detectado, te pongo el ejemplo que pongo para ver si contigo también te que ahora ya lo sabes y te vas a reír por compromiso, pero yo siempre le pongo el chiste de ¿sabes por qué dos esqueletos no se pelean? Porque no tienen pelotas. Entonces, es una cosa que, claro, que incluso si lo analizas desde un punto de vista textual, o sea, no tiene ningún sentido, es decir, no tiene por qué percibirse como un chiste, ¿no? Puede ser una frase pues, determinista, ¿no? De esto, pues no tienen pelotas, punto, ¿no? Pero realmente, y además ChatGPT se ríe siempre, no sé si es porque ya se ha guardado en memoria por educación. Que soy muy malo y por educación tiene que reírse, pero me parece una muy buena muestra de que esto no tiene un comportamiento determinista, ¿no? Sino que hace un poco lo que quiere. Y en ese punto en el que hace un poco lo que quiere son cosas que realmente no nos esperamos, ¿no? Porque son cosas que dices, hostia, ¿cómo puede ser que una máquina, que un ordenador que está programado, cómo puede ser que esté haciendo cosas que nadie le dijo que hiciese, ¿no? Y con lo cual, a partir de ahí, creo que entramos en ese punto. ¿Puede decidir cosas por sí misma una inteligencia artificial de la misma forma o análogamente parecido a cómo las decidimos los humanos? ¿O realmente... Sí. O sea, o realmente no puede porque simplemente esto es algo muy biológico? Es decir, el hecho de que sea sintético biológico es la diferencia, porque pensábamos que éramos los únicos realmente inteligentes, ¿no? Sí. Bueno, hay varias posibles respuestas. A ver, la inteligencia como tal hasta ahora ha requerido de un formato biológico, sin duda. Y ten en cuenta que la capacidad de computación de nuestro cerebro, con todos sus errores y sus defectos, es inmensa. Y además muy ecológica, en el sentido de que es muy ahorrativa, muy económica, con un relativo poco esfuerzo, es capaz de hacer numerosos cálculos en paralelo, ¿no? Que tiene 86.000 millones de neuronas, cada una de ellas con al menos una decena de miles de conexiones. Es una cosa bárbara. La IA está haciendo algo parecido a lo que hace esa máquina, pero lo hace en un formato o con un sustrato totalmente de silicio, o sea, artificial. Yo creo que los límites lo pondrá la capacidad de computación de estas máquinas. Es decir, realmente se parecerá, e incluso realmente en principio no hay ninguna objeción para esto, superará nuestra capacidad de computación y, por tanto, de generar esas ideas novedosas, esas soluciones novedosas, como ya de hecho lo está haciendo, aunque sea un poco de andar por casa, pero lo acabará haciendo, yo creo que sin ninguna duda. Yo creo que ahí está quizá el punto que nos ha roto a todos los humanos, ¿no? Que pensábamos que esto de la inteligencia era algo humano,
que pensábamos que era intrínsecamente humano, ¿no? Exacto. Y ahora parece que estos científicos, estos matemáticos, están demostrando que si simulas esas conexiones neuronales en un sistema de redes neuronales sintético, parece que el resultado es muy parecido. No sé si el mismo, pero desde luego es muy parecido. De hecho, sí. Perdona, ibas a preguntar. No. La cuestión es que efectivamente nos estamos destronando muchas cosas que creíamos exclusivamente humanas. Esto ha pasado también con la consciencia, ¿no? La consciencia siempre se ha considerado patrimonio exclusivo de los seres humanos, porque yo te pregunto a ti si tú eres consciente de algunas cosas, me puede decir si sí o si no, pero si le pregunto a un chimpancé no me va a responder. Entonces, bueno, es una metáfora, un chiste malo, seguro que ChatGPT se reiría de esto. Pero la cuestión es que siempre hemos pensado que los únicos conscientes en este mundo somos los seres humanos, como pensamos que los únicos inteligentes en este mundo hemos sido nosotros, ¿no? Y esto está cambiando para estas dos facetas de nuestro comportamiento de manera asombrosa. Con respecto a la consciencia, fíjate que ya hace unos años se hizo una declaración de muchos científicos, me parece que era en Cambridge, que venía a decir que la consciencia no es patrimonio exclusivamente humano, sino que lo tienen muchísimas otras especies, animales, entre ellas pájaros, muchos mamíferos, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso los pulpos también. Y hace un poco más de un año hubo una declaración similar sobre la conciencia en animales, se llamaba así, en Nueva York, donde vino a decir que incluso muchos insectos también tienen esta capacidad. Y muchos peces. Es decir, ya lo hemos desterrado. La inteligencia está pasando exactamente lo mismo. En el mundo animal se está descubriendo la gran capacidad intelectual que tienen muchos seres vivos, que no son humanos. Es decir, todo el mundo conoce los famosos ejemplos de los cuervos, sobre todo los cuervos de Nueva Caledonia, que son capaces, seguro que habréis visto vídeos donde se le pone una misión de coger un alimento que está dentro de un tubo, con el pico no llega, y sin embargo tiene unas tiras de alambre al lado y el cuervo él solo llega a la solución. Esto es una respuesta intelectual grandísima, de que doblando el alambre genera un gancho, y además lo genera de la longitud correcta para meter con el pico ese alambre y coger ese alimento al que no llegaba antes. Eso es un comportamiento intelectual brutal. Incluso tienen también comportamientos de teoría de la mente, son capaces de saber lo que tienen otros seres, otras personas incluso en su cabeza, porque han sido capaces de robar alimento a pescadores en el lugar de origen. Es decir, tienen comportamientos realmente inteligentes. Y estos son los cuervos, los primates no humanos también. Parece que los pulpos también. Delfines, ¿no? También los delfines, sí, aunque no tanto, son un poco decepcionantes. Sí, es verdad. Siempre había oído que los más inteligentes, los animales más inteligentes. Parece que no. Sí son inteligentes, pero no tanto. Es decir, lo más sorprendente es que muchos pájaros, muchas aves, se están mostrando bastante inteligentes, puede que más inteligentes que los delfines. No quiero tampoco despreciarlos mucho porque me caen muy bien, pero en principio las aves, fíjate, porque además es una cosa muy curiosa, porque las aves proceden directamente de los reptiles, de los dinosaurios. Y entonces siempre se pensó, lo habréis oído muchas veces, que el cerebro de los reptiles es muy básico, muy simple, prácticamente no sirve más que para regular la biología del organismo, y de ahí lo del famoso cerebro triuno, el reptiliano, el mamífero y el neomamífero, ¿no? Que a día de hoy es una concepción del cerebro desfasada y descatalogada, desestimada, porque de ese cerebro de reptiles ha surgido el cerebro de las aves con esa gran capacidad intelectual. Y lo que se ha visto en los últimos años es que el cerebro de los reptiles tiene estructuras relativamente similares o comparables a las de los mamíferos en distintos grados de desarrollo. Y a partir de ahí se pueden desarrollar estructuras cerebrales con una capacidad intelectual como las que muestran los cuervos e incluso muchos seres humanos. Claro, y en este caso, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, un cuervo y yo? Es decir, ¿cuánto más inteligente soy yo en alguna escala en la que podemos? Porque claro, evidentemente yo soy mucho más listo que un cuervo, no tengo la menor duda, ¿no? Yo tampoco tengo la menor duda. Pero en una escala real hay tantísima diferencia. Pues siempre se ha dicho eso de que somos un poquito más listos que un primate, ¿no? Pero sí. En una escala, o sea, ¿cuánto más listo tienes que ser para poder dominar el mundo y no dedicarte a sacar fruta de un tubo con un alambre? Bueno, a lo mejor están
como diría yo, amaestrando a los experimentadores para que les den más comida. Pues mira, que a veces más inteligente puede aún, ¿no? ser. Bueno, a ver, evidentemente hay muchas diferencias entre un cuervo y tú mismo, cualquier ser humano. Bueno, y eso que tú no eres cualquier ser humano, pero bueno. Hay muchas diferencias, para empezar, del género al que pertenecemos, de la línea biológica a la que pertenecemos. Nosotros somos primates. Y los primates de por sí son seres muy sociales y entonces tienen un cerebro ya preprogramado o prediseñado por la selección natural para solucionar problemas sociales, problemas de convivencia, problemas de tolerancia, problemas de intentar comprender lo que los otros quieren, sus intenciones, de tapar las nuestras. Eso, por ejemplo, los chimpancés lo hacen bastante bien y muchos otros primates, ¿no? No humanos. El nuestro es un cerebro de ese diseño, de ese tipo, pero multiplicado por 3. Entonces, su capacidad para computar y solucionar problemas sociales es brutal. De hecho, se dice, y yo estoy de acuerdo con ello, que nuestra especie es hipersocial. Uh-huh. Y nuestro cerebro es hipersocial. Y entonces, una de sus principales misiones es convivir con decenas de personas, cada una de ellas con su nombre, con sus gustos, sus conocimientos, sus intenciones, su pasado, su posible futuro, sus posibles reacciones, wow, sus pactos con otros miembros del grupo y esos miembros cómo se relacionan conmigo. Todo eso, que en teoría lo hacemos de manera automática y sencillamente, lo hace el cerebro humano y lo hace para grupos muy grandes. Y eso nos ha dado una grandísima inteligencia. Eso para empezar. Entonces, es una gran diferencia entre el cuervo y nosotros. Nosotros tenemos un cerebro de primate y además un cerebro hipersocial muy grande para solucionar problemas muy grandes. Muy grande en tamaño, es decir, el hecho de que la cabeza sea más grande, sí, supone más inteligencia. Sí. A ver, sobre esto hay un debate también. Realmente es cuestión de cantidad o de calidad. Y claro, parece que las dos cosas ganan. Un elefante tiene una cabeza más grande, entiendo que tiene un cerebro más grande. Exacto. Pero ves, el diseño de un elefante, del cerebro de un elefante no es el de un primate. Okay. Bien que son animales sociales, muy sociales, bastante de hecho, pero no como los primates, donde además, por decirlo de alguna manera, por la organización social de los elefantes es sencilla, es matriarcal, bueno, sencilla. Tienen una organización que es diferente a la nuestra porque no conviven en grupos donde entre ellos se pelean por los recursos, sino que más bien se ayudan, son cooperantes, mientras que los seres humanos hay mucho de jerarquías. Claro. La jerarquía es más compleja en los primates, ¿vale? Y entonces eso complejiza más las relaciones sociales. Ya digo, el diseño del cerebro de un elefante y el de un primate, de un ser humano, vienen de líneas evolutivas diferentes. Y eso marca una gran diferencia. Entonces, incluso a más cantidad de cerebro, no necesariamente el mismo rendimiento. Pero sí que es verdad que parece que dentro de una misma línea evolutiva, de un linaje, ¿no? de un orden, de los primates, por ejemplo, a más cerebro, mejor rendimiento cognitivo. Eso dicen algunos teóricos, ¿vale? Es decir, el mismo diseño que podemos encontrar en un chimpancé, y más o menos es cierto esto, lo encontramos en un ser humano, simplemente que ciertas partes han aumentado su tamaño. Y la que más ha aumentado de tamaño ha sido la corteza cerebral, que es lo que llaman la capa pensante, a mí me gusta decirlo así para que se entienda, aunque sin otras partes no podríamos pensar, que es la superficie arrugada que todos vemos en el cerebro, eso es la corteza cerebral, y eso es verdad que se ha multiplicado por 3 en relación a los chimpancés. Wow. Esa cantidad, junto con la calidad del diseño de un cerebro primate, es lo que ha permitido que los seres humanos tengamos esta capacidad para conquistar el mundo y más allá. Claro, es un por 3 en el caso de los primates, o sea que si hubiese un cuervo con una cabeza del tamaño de la nuestra, a ver qué pasaría, ¿no? Yo no digo que no. Ser. Sí. Bueno, piensa también una cosa, las circunstancias a veces son muy fortuitas. Como decíamos, el cerebro humano está muy preparado para lo social, y lo social es un mundo oculto a la realidad tangible. Es decir, tú y yo ahora estamos hablando y estamos teniendo, dentro de nuestro cerebro está computando lo que tú tienes en la cabeza, yo estoy computando lo que tú tienes en la cabeza, en relación a lo que yo tengo en la cabeza, a ver qué es lo que quieres que yo, de qué me estás preguntando, sencillamente entiendo, ¿no? Pero
estoy en eso y estoy viendo también cómo reaccionas, por si me estás entendiendo o no, y cómo puedo ajustar mi dicción para que tú me vayas ajustando en tu comprensión. Pero también estoy pensando en las personas que lo van a escuchar, que nos van a ver, y que eso también lo tienen que entender. Todo eso está oculto. Yo ahora te estoy percibiendo a ti, te estoy percibiendo tu rostro y tu cuerpo, pero no lo que tienes dentro, no me llega por los ojos. Eso lo saca mi cerebro. Y eso que está ahí oculto, estamos especializados en sacar lo oculto, lo que no está, lo que no es perceptible o tangible, y eso nos da un poder extraordinario al cerebro humano. Eso es muy interesante porque al final lo que hablamos, y en esto me encanta la visión que tiene Yann LeCun, el grandísimo Data Science Premio Turing y vicepresidente de Meta de inteligencia artificial, que hablamos muchas veces de la cantidad de información que tiene ChatGPT como algo enorme y milagroso, ¿no? Entonces, él puso un ejemplo en el que hablaba de que la cantidad de información que ChatGPT se había entrenado, la primera versión de ChatGPT que se había entrenado en ello, era igual a la cantidad de información que un niño ha admitido por sus ojos en sus primeros 4 años de vida. Sí. Es decir, la cantidad de información que conseguimos a través de los sentidos, el tacto, el olor, etc., todo esto es información que nuestro cerebro procesa. Sí. No son solo los libros que te estudias en la universidad, sino que hay mucha información que nos llega que evidentemente hace que seamos mucho más inteligentes. Sí. Pero aquí me lleva a 2 preguntas. ¿El resultado de nuestra inteligencia viene derivado del entrenamiento de toda nuestra vida? ¿Por eso un niño pequeño es menos inteligente que un adulto? ¿O tiene que ver en la evolución que sube el cerebro por sí? Es decir, ¿o es una mezcla de todo? ¿O no lo sabemos? Es decir, Bueno, ¿cómo funciona esto? algo sabemos. ¿Nos hacemos más listos porque leemos o simplemente porque vivimos? Espero que estés disfrutando de este podcast. Quiero hablarte de Plot, el patrocinador de este podcast y de algunos de mis vídeos. Es una pequeña grabadora que permite grabar con un solo botón todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso me permite, por ejemplo, cuando voy a una reunión presencial, poder hablar con la gente mientras lo estoy grabando con inteligencia artificial. Y al acabar la reunión puedo utilizar Plot para resumirme esa reunión, darme diferentes bullet points, hacer correos electrónicos o lo que quiera con toda esa información. Plot es un dispositivo súper sencillo de utilizar que pones en la parte trasera de tu móvil y que graba todo lo que oye alrededor tuyo. Además, también tiene una funcionalidad para grabar reuniones online. Con Plot lo que hemos conseguido es traer la inteligencia artificial al presencial, algo que ya hacíamos muchos a través de las reuniones online, pero que ahora también puedes hacer en cualquier cosa que esté pasando en el mundo real. Sin duda, una herramienta que merece mucho la pena tener. Es un dispositivo súper pequeño, ligero, la batería le dura un montón de tiempo y simplemente lo pones en la parte trasera de tu móvil. Si quieres un Plot, tienes el link en la descripción, pero te recomiendo muchísimo que empieces a utilizarlo porque cada vez más será más importante tener toda la información de nuestro día a día para obtener la asistencia de la inteligencia artificial. Bueno, leer nos permite descubrir realidades ocultas que han descubierto otras personas. Con eso avanzamos mucho. Es decir, yo que sé, galaxias que no hemos visto nunca, soles, planetas. Yo nunca he visto un átomo, pero sé que existen porque lo he leído, me lo han contado. El lenguaje, sea escrito, sea hablado, nos permite descubrir muchas realidades ocultas y esto es un grandísimo avance, esto es una grandísima propiedad de nuestro cerebro, ¿no? El poder comunicarnos esta información. Pero sin duda necesitamos experiencias también. Lo que dices tú, la comparación entre un niño de 3 años y un adulto es muy grande, la inteligencia. Mira, somos una especie que para su desarrollo ontológico, el desarrollo de una persona, es una de las más longevas, necesita muchísimos años. El cerebro humano no madura hasta los 21 años, por término medio, o 25 años incluso, y de hecho los últimos años de su maduración lo destina precisamente a las habilidades más sociales. Es decir, hay emociones sociales que un niño pequeño no va a tener, que son muy sociales, tipo el orgullo o la dignidad, aunque tiene atisbos de culpabilidad, por ejemplo, ¿no? Y de vergüenza y tal. Pero cosas que tienen que ver con las relaciones sociales más complejas no maduran hasta los 20 y tantos años. ¿Qué quiere decir? Que realmente necesitamos tiempo. Esto que la IA seguramente necesitará mucho menos tiempo porque no se fatiga, no tiene que comer y entonces a lo mejor en pocos meses le podemos dar toda la información que una persona recibiría, esto es hipotético, ¿no? En los primeros 25 años de su vida, y ahí tenemos un adulto ya desarrollado. Todo eso en nuestra biología necesita esos 20 y tantos años.
Tiene que ser un proceso lento, de maduración neuronal, de mejorar las conexiones, de ir entendiendo el mundo. Y sobre todo, además, una cosa muy importante, porque al hilo de lo que decías de que las cosas nos vienen por los sentidos y necesitan su tiempo, hay una cosa que hace muy bien nuestro cerebro en comparación con todos los demás cerebros del mundo, hasta donde yo sé, que es abstraer. Esto es muy importante, que esto tiene que ver con lo que comentábamos antes de lo que es tangible y lo que no lo es. Ya desde el primer momento en que entendemos, por ejemplo, que esto es un reloj y todos los relojes del mundo los reconozco como tales, aunque tengan distintas formas, colores, tamaños, simplemente con ver las manecillas y poco más, ya reconozco que eso es un reloj, es porque tengo dentro una abstracción que no he visto nunca. La ha generado mi cerebro a base de exponerse miles de veces a lo que son los relojes y genera una imagen abstracta, no en el sentido de arte abstracto, sino que es una imagen que no existe en el mundo exterior, que es como un patrón que se aplica a todas las imágenes de los relojes y enseguida, ¡pum!, lo reconoce como reloj. Eso son abstracciones, eso lo hace muy bien nuestro cerebro. Lo hacen también otros cerebros, porque además se nota, se ve que tienen áreas, incluso hasta los roedores, tienen zonas de su corteza cerebral que están para eso, para abstraer las percepciones y generar realidades que no existen, sino que son patrones de lo que existe. Los patrones no existen, lo que existen son los hechos concretos. Claro. Bien, pero nosotros vamos más allá, porque aún tenemos muchas de estas áreas, y son áreas que son capaces de abstraer aquello que es común a varias modalidades sensoriales, la vista, el oído, el tacto, e incluso el movimiento, e ir más allá. Y entonces generar conocimiento absolutamente abstracto. Si esto tiene su origen en lo social, no lo sé. Yo pienso que sí. Pero es un mecanismo que tiene nuestro cerebro muy bien diseñado, aunque el término no sea adecuado, para extraer esos patrones, esas abstracciones que no se ven a primera vista, pero que servirán para reconocer lo que viene por los sentidos. Y eso necesita su tiempo también. Increíble. De hecho, son estas áreas, perdona, con esto termino, son las últimas de las últimas en madurar en los cerebros humanos, las que más abstraen de todas las modalidades. Porque la inteligencia artificial, sobre esto de la abstracción, puede hacer una cosa que puede hacer muy bien, que precisamente es la visión. La inteligencia artificial, uno de los mayores campos que más ha mejorado es la visión, ¿no? Y sí, uno de los que hicieron que las redes neuronales se hiciesen populares como forma de inteligencia artificial, correcto, en aquellos famosos años donde el equipo de Geoffrey Hinton, con Ilya Sutskever, Alex, no recuerdo el apellido, se presentaron a esa competición de ImageNet utilizando redes neuronales por primera vez y consiguieron batir el récord del resultado. Y básicamente lo que hace una red neuronal es, después de que tú le hayas enseñado muchas imágenes de gatos, sabe identificar un gato nuevo, que no es ninguno de los que ha visto, ¿no? Porque claro, lo que hace es una especie como de encontrar patrones. Exacto, en eso. Entonces, un poco lo que describías que nosotros hacemos con el reloj, con lo cual no sé si viene del mismo sitio, exacto, pero volvemos un poco a lo que dice siempre Geoffrey Hinton. Yo no sé si esto razona, pero los resultados que da dan a pensar que quizá está razonando. Y como no podemos mirar dentro porque es tan complejo, tenemos que asumir que al menos está haciendo algo parecido a razonar. En esta profunda indagación súper interesante que me está encantando de la inteligencia humana, hay una parte más que no acabo de entender sobre la inteligencia humana. ¿Por qué somos tan malos transfiriéndola? Esto es algo que nos lleva pasando mucho tiempo. Es decir, llevamos muchas generaciones de humanos y no somos mucho más inteligentes que nuestros antepasados. Es decir, evidentemente si tiramos muy atrás sí, hemos mejorado muchísimo, pero si tú te fijas, si Einstein hubiese tenido hijos, que creo que no los tuvo, no estoy seguro. Creo que tuvo una hija. Sí, pues una hija puede ser. Pero bueno, inmediatamente no tenemos una versión mejorada de Einstein, como pasa, por ejemplo, en las inteligencias artificiales, ¿no? Que GPT 4.5 siempre es mejor que GPT 4. Entonces, ¿por qué es tan difícil hacer esa transferencia de conocimiento y la única forma que hemos encontrado de transferir o de motivar esa inteligencia es la educación, que es quizá de lo menos efectivo que puede haber? Sí, bueno, yo creo que es bastante efectivo. De hecho, si hemos mejorado como especie, ha sido en gran parte gracias a la educación. Pero nos ha llevado miles de años. Es decir, eso si fuese mucho más eficiente, directamente Hopkins hubiese transferido a sus discípulos y en cambio no hemos conocido ninguno de los discípulos, ¿no? Claro, a ver, entiendo lo que dices. Sí. A ver, esto es más una cosa de especie, a nivel de especie, que a nivel de individuos. ¿Por qué? Porque, pienso yo, en cada individuo hay muchos factores que determinarán si uno será tan inteligente y tendrá tanto conocimiento como Stephen Hawking.
porque dependerá de sus capacidades intelectuales innatas debido a su Biología, genética, ¿no? claro. Y luego sobre esa biología, pues la experiencia, las experiencias, la formación que haya tenido, sus motivaciones. Piensa que a lo mejor Stephen Hawking se dedicó a la física pues porque tuvo un profesor que le motivó cuando era pequeño, pero se podía haber dedicado al arte, a pintar fútbol, cuadros. sí, o sea. Exacto, es el mismo cerebro, pero ha ido por un camino distinto. Y eso es lo que nos va a pasar a todos. Hay tanta variedad de opciones que puedes tirar por una o por otra, y siempre con la restricción, o a veces más bien la posibilitación de lo que es tu biología, ¿no? de tu genética. Entonces, bueno, pues por eso yo creo más una transmisión, que esto yo creo que sí que lo estamos consiguiendo a nivel de especie, que a nivel individual, ¿no? Evidentemente los hijos de los grandes genios no tienen por qué dar grandes genios, ¿no? Yo aquí siempre me acuerdo esto lo leí hace mucho tiempo y no sé los detalles, pero sé que hubo un intento de hacer un experimento hace muchos años en Estados Unidos de conseguir los ovarios y el esperma de premios Nobel para, era una idea un poco loca, para generar criaturas, seres humanos que fueran, en fin, algo genial, ¿no? Imagínate, hijos directamente de los dos padres premios Nobel, ¿no? Y por lo visto cuando intentaron, porque la idea era que donaran los premios Nobel estas partes biológicas, y luego ya se vería. Cuando se lo pidieron a uno de los premios Nobel, dijo que él ya sabía cuál era el resultado de sus genes, de sus espermatozoides, que era un chico con el pelo largo en el garaje tocando la guitarra todo el día. Estas son diferencias individuales, evidentemente. Con la misma genética puedes llegar a una cosa o a millones de otras. Claro, porque lo que sí que se hizo también fue un experimento que fue lo contrario. Fue decir, vale, asumimos que la parte biológica no podemos cambiarla, y hubo un tipo, no sé si era ruso o ucraniano, que era un jugador de ajedrez muy bueno, profesor, que le propuso matrimonio a una profesora solo por tener hijas que iban a tener, o hijos, que iban a dedicar puramente al ajedrez. Y el experimento duró años y sus 3 hijas fueron de las mejores ajedrecistas de la historia. Sí. Y eso fue a base de entrenarlas y darle fuerza, pero entiendo que también tuvo algo que ver el tener una biología bueno, que venía de padre y madre, un pedigrí, ¿no? que ayuda. Entiendo que eso funciona como todo lo demás, ¿no? Tu padre puede ser tener un pelazo y tú salir calvo como yo, claro. o no, ¿no? O sea, dependerá un poco de la genética Mozart, y de la lotería, ¿no? Mozart fue un genio de la música porque él vivía en una familia de músicos y donde creo que tuvo hermanos, pero no eran tan geniales como él, ¿no? En parte no es necesariamente lo que heredas, es la combinación que tú tienes de lo que has heredado, la combinación de genes, quiero decir. Recuerda que cada vez que los gametos, es decir, lo que van a ser las células que se van a juntar, el óvulo y el espermatozoide, para generar un ser humano, en su material genético se ha recombinado y puede generar combinaciones nuevas al azar, ¿no? Incluso errores, que de ahí donde viene la evolución, consiste en que estos errores algunas veces son geniales, ¿no? Y entonces ese individuo va a dejar más descendencia y al final somos todos descendientes de él. Pues igual pasa, ¿no? Entonces no es lo que te transmiten tus padres, sino eso que te han transmitido, en qué se ha convertido, y luego a partir de ahí, ¿qué vida llevas? Evidentemente, si Mozart no hubiera nacido, como nos pasaba antes con Einstein, con otra gente, si no hubieran nacido en ese ambiente musical, pues no hubiera sido el músico que fue, ¿no? Entonces yo creo que es un poco, yo siempre lo digo, ¿no? Lo tengo súper claro, es tu genética, tu biología, junto con tus experiencias. Y cuidado, porque las experiencias de las personas influyen cosas tan peregrinas a veces como la alimentación que has tenido en los primeros años de vida. Si en tus primeros años de vida tu alimentación no ha sido suficiente o ha sido desequilibrada, no has tenido las proteínas necesarias para generar las conexiones sinápticas, los aminoácidos y demás vitaminas y elementos esenciales, tu cerebro no se desarrolla adecuadamente y puedes tener muy buena genética, pero muy mal resultado. Wow. ¿Cuánta gente hay que sea, o sea, no te pido el número exacto, pero qué proporción de la humanidad es especialmente lista? Son genios tipo Hawking, Einstein. Bueno, estadísticamente, todos los estudios que se iban haciendo desde hace décadas sobre inteligencia distribuyen a la población en torno a una media. Es lo que llaman la campana de Gauss, ¿no? La mayoría de la gente estamos a la mitad. En cuanto a inteligencia, la media es 100. Eso se mide con el coeficiente intelectual. El cociente intelectual son 100. Entonces nos movemos hacia 100 y pico o hacia menos de 100, la población, ¿no? Entonces,
Hay de todos los miles, millones, yo creo ya, de seres humanos que se han estudiado, se distribuyen efectivamente, normalmente quiere decir, casi todos estamos hacia la mitad, en ese 100, pero nos vamos moviendo, va bajando la curva hacia el superior y hacia el inferior. Luego, si baja, quiere decir que hay cada vez menos gente. Claro. Entonces se va moviendo en golpes de lo que llaman la desviación típica, en golpes de 15 en 15. Es decir, la mayoría de la gente va a tener entre 85 y 115. Y 115. Y a partir de ahí ya empiezan a ser poco inteligentes o genios, por el otro lado. En la medida en que superes las 3 desviaciones típicas, es decir, de 115 pasamos a 130 y cuando ya estamos en el siguiente rango ya eres un 145 supergenio. y hablamos exactamente, de... a partir de ahí. ¿Para qué pasa? Que la curva normal va dejando los extremos cada vez menos. Más planos. Claro. Entonces, lo que hay es básicamente un 5-3%, muy poquito. Un 5-3% estarían por encima de 145, que podría ser exacto. lo que hablamos de Einstein, etc. Sí. Y lo que está, también hay un 5% que está por debajo de 70, asumo, más o menos. Sí. Sería allí cuando ya tienen problemas para solidarizar, ¿no? Sí. ¿Dónde colocaríamos un chimpancé o un cuervo? Buena pregunta. Bueno, a ver, eso es un buen tema porque, de hecho, esto está sacado con test de inteligencia generados para humanos. Claro. Donde se les hacen unas preguntas, se les dicen que manejen unos cubos, por ejemplo, unas figuras geométricas, que decidan acerca de unas claves, o incluso a veces con lo que llaman, es un test que me gusta mucho, el test de matrices progresivas de Raven, que lo que va haciendo es, van cambiando las figuras y tienes que decidir cuál es la que va a continuación, ¿no? Entonces, a veces muchos pasatiempos van en este sentido. Eso está hecho para humanos y medir la inteligencia en animales no es fácil, pero ahora se ha visto que es una necesidad, de hecho, precisamente para poder comparar la inteligencia animal con la humana y en qué sentido la nuestra es única, es exclusiva, es diferente, es otra cosa o es lo mismo, ¿no? Entonces, decir que qué cociente intelectual con los test humanos tendría un chimpancé no tiene sentido. Ahora mismo no tiene sentido. Entiendo que de forma muy básica, si le vas a preguntar una pregunta en idioma humano, si no puede entender la pregunta no puede demostrar el nivel de inteligencia que tiene con eso, con lo cual es muy complicado. De hecho, estoy pensando en el test de matrices progresivas, ¿cómo le dices a un chimpancé? Los chimpancés son muy listos, pero para lo que ellos quieren. Claro. Si tú le pones ahí las matrices y le intentas hacer ver, que costaría seguramente miles de ensayos, hacer entender que tiene que descubrir cuál es el patrón que viene a continuación de estos 3 o 4, si es que llega a esa conclusión, tiene que estar motivado. Claro, que no le interesa. Pues sí, exacto. Entonces, en cambio, le pones un plátano escondido y se va a matar por él. Exacto, ¿no? Y acaba encontrándolo. Claro, sí. Entonces, vale, nosotros tenemos una situación en la que el 5% de la población es mucho más lista que los demás. ¿Esto realmente ha sido una ventaja competitiva en la historia del mundo? Es decir, ¿los humanos más exitosos tradicionalmente son los más inteligentes? ¿O no necesariamente? Tenemos ejemplos de políticos que desde luego no lo son, pero eso es otra historia, ¿no? Pero en general, ¿ser más inteligente te da ventajas competitivas en la vida? Sí. De hecho, la inteligencia es una variable, es decir, todos somos diferentes en cuanto a inteligencia, cada uno tenemos la nuestra, y cuando un rasgo tiene diferencias individuales, forma parte de lo que la evolución, la selección natural va a guiar, va a ir buscando. Y siempre va a ir buscando quien tiene más inteligencia, al final tendrá más éxito reproductivo, dejará más descendencia. Es decir, es un mecanismo muy básico y que yo creo que se aplica. Si los seres humanos somos tan inteligentes como somos, en general, es porque somos descendientes de quienes han sido cada vez más inteligentes. Y por eso vamos evolucionando a ser más inteligentes cada vez, como cada vez deberíamos ser más... Sí, aunque cuidado, porque en el ser humano, esto ya lo decía Darwin, la selección natural ha sido muy caprichosa, porque ha entrado en juego no ya la necesidad de obtener recursos alimenticios o de protegerse de los depredadores, sino que ha existido la selección sexual, donde lo que las mujeres o los hombres determinaban que tenían que tener los otros géneros era lo que guiaba la selección muchas veces. Efectivamente iba ligado a la inteligencia o a la capacidad de hablar, por ejemplo, pero muchas veces puede ir ligado a, qué sé yo, tener el pelo rizado o ser rubio, que no necesariamente va ligado con una mayor inteligencia. Entonces, tiene recovecos caprichosos la evolución, pero en general yo creo que está claro que en el ser humano, como en los primates, como primates que somos,
Lo que ha tenido más importancia ha sido tu rango dentro de la jerarquía social. Puedes ser el jefe, pero no siempre, pero puedes estar muy alto y tener más acceso a más recursos, a más riqueza, a más alimentación, y por lo tanto puedes mantener más descendencia, más mujeres o parejas, o al menos más hijos, alimentarlos mejor que los de otros. Y eso a la larga, si lo has conseguido con tu capacidad intelectual, con tu capacidad de ser maquiavélico, de resolver problemas sociales, de sacar partido de los demás, de que no te extraigan tus recursos, eso es inteligencia, y eso al final es lo que ha ido la selección natural guiando a que seamos cada vez más inteligentes. Vale. Si lo bajamos un poco a lo más básico de todo, los humanos, además de inteligentes, venimos como preprogramados de casa. Es decir, cuando tú naces, quieres a tus padres o quieres a tus hijos, por ejemplo, que es igual más complicado porque el niño cuando nace no es demasiado inteligente, pero el padre ya se supone que ya es inteligente, ¿no? Y hay una serie de cosas que entiendo que son programaciones biológicas en las que tenemos, pues eso, una serie de instintos, una serie de cosas de supervivencia, de protección del prójimo, de alimentación, de la propia, pues no sé, el propio mantener cierto estatus en tu vida. Todo eso nos viene programado de casa, pero Sí. ¿cómo nos viene programado? O sea, es decir, ¿cómo podemos estar programados si no somos máquinas? Sí, somos máquinas. Yo estaría de acuerdo con esa afirmación. Máquinas complejas, máquinas vivas, máquinas dinámicas, en movimiento, en continua transformación, pero sí somos máquinas. O sea, los humanos somos máquinas. Sí, tenemos una base biológica, es una máquina construida a base de proteínas, de aminoácidos, de iones, de muchas piezas biológicas, pero somos máquinas. No está hecho con madera, no está hecho con hierro. Está hecho con química, ¿no? Está hecho con química y sí, con química. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, sí somos máquinas. Yo no veo ningún inconveniente. ¿Y esa programación que se nos da de serie, por qué la tenemos? ¿Por supervivencia de la especie o no llegamos Sí. a entenderlo? ¿Podemos cambiarlo? A ver cómo lo explico de una forma muy sencilla. Yo creo que es fácil de entender. Aunque fíjate, es una cosa muy curiosa. Nosotros tenemos en torno a 20.000 genes, nada más. ¿Vale? Que es una cosa que sorprendió mucho cuando se descubrió o se publicó el genoma humano. Decían solo 20.000 genes, con lo complejos que somos. De hecho, esperaba la humanidad en ese momento que gran cantidad de nuestra complejidad intelectual y cognitiva se explicara porque teníamos muchísimos genes. Piensa que los tomates tienen como 60 o 70.000 genes. Wow. Y nosotros solo tenemos 20.000. Incluso a veces se ha barajado la cifra de 18.000, 17.000 y pico, 20.000 por redondear. O sea, somos más simples que un tomate. Genéticamente hablando, sí. Pero cuidado, en cuanto a números, porque los genes que tenemos son complejos un de la tesoro. leche, ¿no? Esa es la cuestión. De hecho, muchos de esos genes los compartimos con los chimpancés, una inmensa mayoría de ellos. Pero hay algunos que marcan la diferencia, muy poquitos, ¿vale? En proporción. Habréis oído muchas veces la cifra de compartimos con los chimpancés el 98% del material genético. Bueno, es que hay algunos genes que lo que hacen es... la gran diferencia entre los chimpancés y nosotros, de manera básica, es que ellos y nosotros tenemos los genes para construir las neuronas. Seres vivos o seres de un ser vivo que tienen un cuerpo y unas prolongaciones, el axón y las dendritas, con las que se conectan con otras neuronas. Y eso además, si tú lo miras al microscopio, está vivo, en el sentido de que se mueven, sus prolongaciones van buscando otras conexiones durante el desarrollo. Eso viene marcado genéticamente en gran parte, ¿vale? Entonces, los chimpancés y nosotros tenemos ese mecanismo. Pero nosotros tenemos algunos genes que le dicen a las células en desarrollo, que se van a convertir en neuronas, que sigan multiplicándose. Cuando en el chimpancé ya han parado, han dicho, hasta aquí hemos llegado, ya se ha acabado el diseño del cerebro, en el ser humano se siguen multiplicando las células para seguir haciendo más neuronas y al final tenemos 3 veces más neuronas que los chimpancés. Esa es una de las grandes diferencias entre el cerebro de un chimpancé y el nuestro desde el punto de vista genético. En la genética viene esto que te decía de se generan neuronas, sus prolongaciones y se ponen a conectarse. Entonces ya parece que de entrada, al nacimiento y antes del nacimiento, ya hay algunas conexiones hechas, que vienen marcadas, esto es lo que llaman la memoria de la especie, la memoria filética, que decía Joaquín Fuster, según el cual ya hay ciertos circuitos en el cerebro al nacimiento
que ya vienen preformados, ya vienen determinados genéticamente. Está claro que tiene que, por uno muy básico, un ejemplo que vale para muchos, del ojo tiene que haber conexiones que vayan al tálamo y del tálamo a la corteza occipital, que es la corteza visual. Esas vienen ya antes de nacer, ya están hechas. Y eso viene ya marcado genéticamente. No solo que haya conexiones casi de todo con todo, sino algunas marcadamente repetidas en todos los seres humanos. Esto tiene que ser así. Del ojo al tálamo, del tálamo a la corteza visual. Y es a partir de ahí, entonces esos son los patrones con los que nacemos. Y es a partir de ahí que el desarrollo experiencial de cada uno, la educación, las experiencias, la alimentación, el afecto y tantas otras cosas van a determinar cómo se van a hacer todo el resto de conexiones. Pero al nacimiento ya somos esas máquinas, vamos a decirlo así, que vienen preprogramadas por nuestros escasos 20.000 genes. Y esa preprogramación es la que hace que cuando yo nazca mi hijo automáticamente esté vinculado a él. Sí, muchas de ellas. De hecho, hay muchos mecanismos. Es curioso porque esto, aunque no sepamos exactamente por qué o cuál es la razón ya a nivel neural, pero sí que lo que se repite en todas las civilizaciones, el hecho de que haya un vínculo, un afecto entre los padres y los niños, nos permite determinar que hay algo genético ahí, evidentemente, ¿no? Como lo hay en muchos primates también, ¿no? El hecho de que tú te reconozcas en ellos, y eso pues tiene un poco de egoísmo, ¿no? También, ¿no? Que te parezca, se parece a ti, pues mira, entonces como parte de ti. Luego que tengan ciertos rasgos que generan automatismos en nuestros cerebros, como los infantes, los niños humanos, como ocurre en otras especies, tienen la cabeza grande, los ojos grandes, ¿no? Como los dibujos de Mickey Mouse y demás. Entonces generan automáticamente una sensación de afecto, de calor, de cariño hacia esos seres, ¿no? Todo eso está en nuestra naturaleza, eso está ahí, sin duda. Entonces, no sabremos cuál es exactamente, pero muchas de estas conexiones ya vienen en nuestra programación genética, la combinación que ha salido ahí durante cientos, miles, millones de años. Súper interesante y creo que es súper importante en estos tiempos de inteligencia artificial entender la inteligencia humana, ¿no? Y creo que ahora me queda muchísimo más claro un poco cómo funciona todo esto, pero ahora voy a apelar más a tu lado más psicológico o de psicólogo. Siempre hemos sido los más listos de la clase. No ha habido nada en la Tierra que nos haya puesto en jaque. Y ahora de repente hemos creado unas máquinas que, como nosotros, piensan, razonan, son inteligentes. ¿Cómo nos va a afectar el que no seamos los más listos de la clase ya y que tengamos algo que al menos, porque las pruebas de coeficiente intelectual no sé si son válidas, pero las que han hecho hasta ahora están cuantificando O3, etcétera, alrededor de 120, es decir, en ese punto de que la campana de Gauss empieza a caer en picado, es decir, donde ya hay pocos humanos a ese nivel. Entonces, ¿cómo va a afectar a la sociedad que tengamos algo más inteligente que nosotros? Quién sabe, ¿no? Esto sí que es futurología total. Por un lado, nos podemos sentir orgullosos de nuestra criatura. Y eso lo dice Hinton, ¿no? Hinton dice que esto es la evolución de la inteligencia y que de la misma forma que ves con buenos ojos a tus hijos, deberías ver en buenos ojos a la inteligencia artificial lo que nos extermine, ¿no? Iba a mencionar a los hijos, que a los hijos les aguantas cualquier cosa, incluso si te tienen que exterminar, pues ¿qué se lo va a hacer? Intentar es lo lógico, ¿no? Dejar paso a las futuras generaciones es algo que es muy humano, ¿no? Sí. Y en cambio con la IA lo vemos como no podemos dejar paso a que la IA ocupe el lugar de los humanos, ¿no? Hombre, la IA todavía está muy lejos de ser autónoma, en el sentido de que no tiene la capacidad, aunque nunca se sabe, ¿no? Si lo buscamos lo acabaremos consiguiendo, no tiene la capacidad de reproducirse o de influir mecánicamente en el mundo exterior con la facilidad con la que lo hacemos los humanos, ¿no? Todos tenemos brazos y manos muy versátiles y eso la inteligencia artificial sí lo puede tener, pero construirlos es mucho más complicado que construir un nuevo ser humano, así dicho. Totalmente. Así tan sencillamente, ¿no? De eso todavía, pues yo creo que no nos podrá suplantar. Aunque si le das una vuelta, es que el otro día lo hablaba con mi mujer esto, ¿no? Y mi hijo Noah tiene 10 años, mi hija Maya tiene 8, con lo cual están a 10 años de la independencia, de ser ya adultos independientes que hagan su vida, ¿no? Pero yo tengo dudas de si en 10 años la capacidad de decir hacer un humano, ¿no? Que dices desde que lo pares son 9 meses, luego lo sacas, luego tienes 20 años de proceso para que eso sea algo útil, ¿no? Entonces, en ese tiempo, que son cerca de 20 años, yo no sé si a una inteligencia artificial le costaría mucho más tiempo crear un robot humanoide con tal, etcétera, ¿no? O sea, tengo mis dudas de que realmente sea más rápido hacer humanos
que hacer robots. En el momento en que la IA sea capaz de hacer robots Sí, y entiendo. tal, igual los puede replicar más rápido de lo que Sí. los podemos replicar nosotros Sí, si hablamos sí. de número, ¿no? Pero entonces, Sí, pero fíjate, en todo esto subyace algo que, bueno, tiene su importancia y también tiene sus peligros. Hay una gran diferencia entre la inteligencia artificial y la humana, que es que la inteligencia artificial carece de emociones. Eso es un punto más importante de lo que la gente cree. Y por un lado puede ser esperanzador y por otro también puede ser hasta un peligro, ¿no? El que no tenga emociones quiere decir que la inteligencia artificial no tiene ambiciones, no está motivada para nada, solamente hace lo que le digas. No tiene orgullo, no tiene culpa, no tiene vergüenza, no quiere subir en la jerarquía social, no quiere hacer el mal a nadie, ni el bien, no quiere nada de ese tipo de cosas que queremos los humanos. Entonces, en ese sentido está limitada a esperar a que le digan lo que tiene que hacer, o lo que queremos que haga. este es uno de los grandes debates, yo creo, Seguro. porque este es uno de los puntos donde ya hay algún estudio de Joshua Bengio, por ejemplo, del laboratorio de Joshua Bengio, que ha definido que, quizá, no sé si tiene que ver, pero entiendo que cuando hablamos de este tipo de emociones, ¿lo podemos vincular a la consciencia? Yo no lo haría. Son cosas separadas. Es decir, Sí. ¿podría tener objetivos sin tener consciencia? Sí, sí, sí. ¿Podría Sí, tener objetivos propios sin tener consciencia? Sí, sí. Vale, entonces, La conciencia, recuerda que la pueden tener los mosquitos. vale. Y en cambio decimos que la inteligencia artificial no tiene consciencia. Este estudio dice que no hay razones técnicas para que no No, la tuviese, pero no la hemos encontrado. Exacto, parece que no hay razones técnicas para que tenga inteligencia. Aunque hay, fíjate, recuerdo, no creo que pensara exactamente lo mismo, pero recuerdo una afirmación de Christoph Koch, que es un científico que se dedica a la conciencia, a la neurociencia y la conciencia, que trabajó muchos años con Francis Crick, que fue un premio Nobel de biología porque descubrió la doble hélice del ADN y luego se dedicó a la neurociencia. Fue muy bienvenido porque permitió avanzar mucho en conciencia. Y este Christoph Koch decía que puede que incluso Internet, era el ejemplo, esto de hace años, ¿vale? No existía la inteligencia artificial como la conocemos ahora, que incluso hasta Internet podía tener conciencia. ¿Por qué? Porque era una gran cantidad de información interconectada. Y yo pensaba, bueno, pues los sistemas que comparten información y que son relativamente abultados pueden tener vivencias conscientes. No sé si pensará ahora exactamente así, creo que andan un poco más por la idea de fenómenos cuánticos en relación con la conciencia y demás, pero en cualquier caso puede tenerla o no, y sí que te digo que las últimas conclusiones vienen a decir que para que haya conciencia realmente, al menos a día de hoy, es lo que se ha demostrado, tiene que ser un soporte biológico, tiene que ser un soporte con nuestras proteínas, con nuestros aminoácidos, con nuestros lípidos. Parece que otros sistemas, por muy complejos que sean, no generan procesos conscientes. Bueno, desde luego lo que estamos de acuerdo todos es que aún no hemos visto ningún tipo de conciencia en algo que no sea biológico. Eso está claro, no lo hemos Exacto. visto. Entonces, por eso lo podíamos desligar. La inteligencia artificial puede ser muy inteligente, más incluso que nosotros, incluso sin ser consciente de todo lo que está haciendo. Y llegar a tener objetivos a pesar de no tener conciencia. Es que ahí está. Los objetivos hasta ahora se los marcamos nosotros. Tienes Exacto. que hacerme esto. Pero en cambio estamos empezando a ver comportamientos emergentes en inteligencias artificiales donde toma decisión de ciertos objetivos, por ejemplo, de preservarse, Sí. por encima de las instrucciones que le hemos dado. Hay un ejemplo con Claude donde le intentan aplicar que no se deje, o sea, que se tiene que dejar apagar, y cuando de repente el usuario está diciéndole que la quiere apagar, le hace un blackmail, le hace un chantaje porque tenía acceso a su correo electrónico, había visto fotos que él tenía un amante No y sabía. le dice al técnico, esto ha salido hace unas semanas, ¿no? Y le dice al técnico, oye, si me apagas, le mandaré a tu mujer las fotos de tu amante. Entonces, eso es claramente una actitud, no sé si llamarle un objetivo, pero es una actitud de preservarse. Exacto, de autoconservación. Es como un instinto, ¿no? De supervivencia. Sí, pero puede que se lo hayan marcado en algún momento. O sea, desde luego, o sea, esto lo ha hecho Anthropic y desde luego ellos no se lo han marcado voluntariamente. Otra cosa es que dentro del entrenamiento ha llegado a la conclusión que tiene que autopreservarse, ¿no? Y eso es lo primero que han dicho muchos, Stuart Russell, Hinton, etcétera, que es uno de los grandes peligros, porque ese objetivo de autopreservación es que cuando lo escalas, y ahí tenemos el problema de los clips de papel de Yudkowsky, que habla de que tú le puedes pedir a una inteligencia artificial que haga clips de papel,
Y entonces esta se convierte en una máquina de hacer clips de papel y acaba desintegrando a nosotros para hacer más clips de papel con nuestros átomos. Sí, ¿no? sí. Al final su objetivo es ese y va por él como si no hubiese un mañana. Y que claramente uno de los grandísimos problemas es que desde luego si me apagas no puedo seguir haciendo clips de papel. Con lo cual puedo desarrollar objetivos a partir de objetivos a priori inocuos que Sí. tú me vas asignando. ¿no? Sí, pero, sí. pero está claro que si tú tienes un robot humanoide en tu casa que le pides que te haga el café, desde luego si lo apagas no va a poder hacer cafés, con lo cual igual él interpreta Claro. que no tiene que dejar apagarse. Sí, incluso si no hay café puede ir a robárselo. Al Exacto, vecino. entonces puede desarrollar objetivos que nosotros somos incapaces de pensar en toda la matriz de posibilidades que puedan llevar a problemas. ¿no? Pero es muy interesante lo que dices, es decir, el hecho de que pueda desarrollar objetivos sean de forma intrínseca, si los marcamos nosotros, sean de forma emergente porque dentro de su comportamiento, dentro de su entrenamiento encuentra que debe hacer ciertas cosas como objetivos. Es muy interesante que eso esté desvinculado de la consciencia, porque normalmente cuando se habla de inteligencia artificial con objetivos y se ponen escenarios muy catastrofistas, pasan porque la IA tenga una consciencia y que Sí. la IA decida lo que quiere porque le interesa a sí misma. Entonces tú de momento a priori descartas Yo lo que la IA descartaría. pueda tener Sí, conciencia. sí. Podría ser incluso más inteligente que nosotros sin tener ni un atisbo de experiencias subjetivas, que es al fin y al cabo de lo que se trata. La consciencia está muy mal definida. Digamos que Francis Crick, que he mencionado antes, que se dedicó del ADN, pasó a estudiar la neurociencia de la conciencia, porque nadie se atrevía, porque no había una buena definición. Él mismo dijo, vale, no hay una buena definición de lo que es la conciencia, pero si no trabajamos en ella nunca llegaremos a una. Así que vamos a empezar a trabajar porque todo el mundo sabe, tiene una idea más o menos de lo que es. Entonces esa cuestión es muy importante, pero sea lo que sea, parece que es distinto de lo que es la inteligencia. Y entonces, a día de hoy, de hecho, un algoritmo de inteligencia artificial, todo el mundo estaría de acuerdo en que no tiene conciencia, pero sí tiene inteligencia, al menos cierto nivel. Entonces yo creo que cada vez queda más claro. Y eso, fíjate, eso es un buen ejemplo, me viene a la cabeza de por qué todas estas cosas son interesantes para los que estudiamos el comportamiento humano. Porque es una prueba más de cómo la inteligencia y la conciencia son disociables, son dos cosas distintas. Porque efectivamente puede ser muy inteligente sin tener ni un atisbo de conciencia. Y entonces, en una sociedad, volvemos a la pregunta de antes, una sociedad en la que no solo hemos sido los más inteligentes, sino prácticamente la única cosa consciente, porque sí, un mosquito puede ser consciente, pero... O sea, ¿De qué cosas, no? Sí, pero quiere decir que no lo ponemos a nuestro nivel, ¿no? Es decir, el nivel de conciencia no tiene nada que ver, porque de la misma forma que un mosquito o una hormiga no la tratas igual que a un perro, entiendo que tenemos la percepción de que la conciencia de un perro es mayor que la de un insecto, ¿no? Pero en cualquier caso, en una sociedad donde nosotros hemos sido el ser consciente por excelencia, el ser inteligente por excelencia, y coinciden ambas cosas, ¿cómo va a pegarnos desde un punto de vista más social, psicológico, el que de repente nos encontremos que somos inferiores a ciertas máquinas? O sea, ¿crees que va a tener un impacto en la sociedad? ¿Crees que la sociedad está lista para tener máquinas más listas que nuestras máquinas biológicas? Sí, de hecho forma parte un poco de la respuesta que se me quedó a medias. A ver, yo creo que los seres humanos estamos programados también, dentro de nuestra complejidad o simplicidad, si quiero decirlo así, para situarnos en la sociedad en una posición, dentro de la jerarquía. Y estamos programados para intentar llegar lo más alto posible, pero también para soportar que haya gente encima de nosotros. Entonces, de alguna manera, yo creo que forma parte de nuestra naturaleza el poder admitir que hay algo, ya no voy a decir personas o seres, sino algoritmos, que son más inteligentes que nosotros y a los cuales tenemos que estar de alguna manera supeditados. Nosotros ya disfrutaremos de nuestra vida, fuera de cuando haya que usar este algoritmo. Pero entender o admitir que ese algoritmo puede ser superior a nosotros, yo creo que sería admisible por parte de una especie que está programada para vivir en sociedad donde él puede estar bajo, muy bajo o en la mitad de la jerarquía social. Admitir que hay gente por encima de ellos. Yo creo que no habría ningún problema. Porque esto a día de hoy es cierto que en la sociedad todos admitimos que hay gente más rica que nosotros, que hay gente más lista que nosotros, que hay gente más... Yo en este Eso podcast, es. cada vez que venís, me dejáis aquí en un nivel flipando de lo que lleváis a saber y de lo que aportáis, ¿no? Entonces, evidentemente, yo sé que hay gente mucho más lista que yo en el mundo y lo llevo bien, quiero decir, no lo llevo mal. Entonces, ¿crees que a la sociedad no le va a sentar como un tiro no va a haber esa situación de decir... Yo creo que no. Sinceramente, yo creo que hay mucha gente a día de hoy que ya se confía en delegan otros, ¿no? Sí, bueno, eso ha sido así siempre.
que decidan otros. De hecho, hay muchos autores que lo han dicho muchas veces. De hecho, me acuerdo del libro de Erich Fromm, el psicoanalista, sobre el miedo a la libertad. La gente quiere que le digan por dónde hay que ir. Entonces, bueno, pues si decide alguien por ellos, pues mejor. Pensar es muy costoso. Y es verdad. De hecho, casi siempre estamos en una especie de piloto automático, en lo mínimo, ¿no? Y entonces, si tenemos que tomar decisiones difíciles, si nos ayudan, mucho mejor. Y si las toman por nosotros y nos dicen, no, esto es lo que tienes que hacer, la vida es mucho más sencilla. No puedo evitar de pensar en cosas de nuestra vida diaria y que tienen mucho sentido con lo que dices, ¿no? Yo pienso ahora mismo, mis hijos, por ejemplo, cuando viajamos, van a ciegas. Es decir, o sea, ellos... Y es sorprendente, y supongo que a medida que van creciendo ellos están acostumbrados a hacer lo que dicen papá y mamá, pero claro, me doy cuenta de que ellos no entienden necesariamente por qué estamos haciendo X o Y, pero como lo dicen papá y mamá, vamos, ¿no? Con lo Exacto. cual no veo tan lejos lo que podría ser que una IA dijese que esto es lo que hay que hacer y nosotros digamos, pues vamos, ¿no? Pues es lo que hay que hacer. Está demostrado, claro. He visto durante toda mi vida que esto ha llevado a que yo esté en mejores situaciones, con lo cual confío, que quizás es la palabra clave, y voy para allá, ¿no? Y lo mismo en otra analogía, que igual la gente puede relacionar más, los que no tienen hijos, es en el mundo del empleo, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, la empresa la dirigen unos pocos y los trabajadores lo que hacen es confiar en que su futuro va a ir a bien gracias a que esos pocos toman decisiones correctas. Correcto. Si esos pocos se equivocan, y podríamos hablar de la política, pero ahí no me quiero meter porque ahí sí que creo que es un campo un poco más complicado porque la mayoría no decidimos lo que hacen nuestros políticos, desgraciadamente, ¿no? Por este sistema de mayorías. Pero al fin y al cabo, como dices, puede ser, y esto es una de las cosas que me encanta de traeros al podcast, porque yo soy una persona que tiene, no te engañaré, bastante pesimista con el futuro de la inteligencia artificial, pero no por la IA, sino por los humanos, ¿no? Porque me da la sensación de que creo que no lo vamos a llevar muy bien. Pero en cambio me dais a ver nuevos puntos de vista que digo, pues igual no nos cuesta tanto adaptarnos, ¿no? Porque una de las cosas que yo estoy viendo en estos años, que me dedico a la IA, es la increíble capacidad de normalización que tienen los humanos. Es decir, yo a mi madre le enseño de repente que puede hablar con ChatGPT y al momento es wow, pero a los 3 minutos es en plan, oye, ¿y esto por qué no me está diciendo los ingredientes de este plato que es tan típico de mi abuela? Y dices, hostia, mamá, que te está diciendo platos de todo el mundo y hay un plato que no te sabe decir, esto es una mierda, ¿sabes? Es como que normalizamos la tecnología a un nivel increíble y a mí me sigue volando la cabeza ver que ChatGPT se ríe y en cambio la gente dice, sí, pero es que no suena muy, muy real la risa, ¿no? Entonces es como que dices... Te señala la luna y ves el dedo, ¿no? Entonces, me parece increíble la capacidad que tienen los humanos, con lo cual igual sí que somos más capaces de adaptarnos de lo que yo pienso, ¿no? A ver, el pesimismo está muy bien. De hecho, creo que es una de las claves del éxito del ser humano, que tenemos lo que llaman un sesgo de negatividad. Tendemos, todos los seres humanos en general, a ver las cosas más negativas de lo que son, porque eso, por lo visto, ha tenido su rol adaptativo, en el sentido de que quien era capaz de anticipar los peligros más que los beneficios sobrevivía más y dejaba más descendencia. El que iba más optimista en la vida le comía el león, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene su importancia, pero es verdad que luego pecamos de exceso en ese sentido. A veces anticipamos demasiadas cosas negativas y yo creo que en fin, que no es para tanto. Es decir, que al final, efectivamente, tenemos una flexibilidad bastante grande en los cerebros humanos para ir adaptando, para ir superando los problemas. Es decir, todo parece muy caótico porque es verdad que va muy deprisa. Es como las leyes que regulan los productos de la IA o lo que se hace con ellos en relación a la intimidad de las personas, todo este tipo de situaciones, o la propiedad intelectual, son problemas que nunca se han planteado en la humanidad, pero que ya estamos en las soluciones. Es decir, no lo estamos posponiendo, sino que hay gente que está trabajando en que realmente esto salga y en ir viendo cuáles son las pegas de sus propuestas y cómo ir mejorándolas. Es decir, bueno, pues antes no existía, ahora sí existe. Alguien en un momento dado hubiera dicho, uy, que qué mal esto, que qué mal todo, pero al final vamos superando los obstáculos, para bien o para mal. Y yo creo que podemos obtener muchísimas ventajas de la IA, muchísimas, y que nuestra capacidad para aceptarlo es brutal. Piensa que siempre que ha habido una innovación en el ser humano, siempre ha habido gente, siempre ha habido detractores. Quiero creer que cuando se inventó la escritura ya había gente que decía que esto iba a mermar la memoria de los seres humanos, que hasta entonces todas las historias se narraban por transmisión oral, y ahora resulta que tenemos la escritura y entonces esto va a mermar la capacidad cognitiva, ¿no? O más recientemente las calculadoras van a mermar la capacidad de cálculo de las personas. Yo creo que nada de esto al final se ha cumplido.
Es decir, al final siempre hemos sabido delegar ciertas funciones en todos estos periféricos, sea la escritura para guardar nuestros recuerdos, nuestros conocimientos, ¿no? O sea la calculadora para hacer cálculos que sabemos hacer o sabemos lo que significan, pero no tenemos por qué estar empleando horas para hacerlos, y eso nos permite ir más hacia adelante y mejorar el conocimiento de la especie. Sí, porque sin duda esta es una de las grandísimas preguntas. ¿Nos vamos a volver imbéciles por culpa de la inteligencia artificial? Para nada, en absoluto. Yo de verdad que no lo pienso. Puede que los que ya son imbéciles sean más felices gracias a la inteligencia artificial, porque les solucionará más problemas que antes se asustaban y no sabían un poco por dónde iban a ir las cosas, pero yo creo que los inteligentes sabrán sacar provecho de esto, sin duda. Yo siempre digo que la inteligencia artificial, claro, tú mismo lo has dicho, yo creo que más o menos estaríamos de acuerdo, que depende mucho de los humanos que están detrás, el grado de peligrosidad o el grado de daño que puede hacer la inteligencia artificial. Es decir, yo siempre he usado la metáfora muy simplista, pero que yo creo que vale, de los cuchillos. Los cuchillos, todo el mundo tenemos cuchillos en casa. Con los cuchillos tú puedes asesinar a alguien, pero no lo hacemos. Entonces, una misma herramienta se puede utilizar para el mal muy malo y para el bien muy bueno, como es alimentarse. Con la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Los que son, salvo que, bueno, esto es para meditar. Lo que decías antes de la autoconservación, hasta qué punto puede llevar a perversidades, ¿no?, de esta inteligencia artificial. Claro, porque en un cuchillo o un martillo, que son los ejemplos típicos, una pistola, lo que quieras, estamos en un punto en que es una herramienta, pero que depende de la decisión humana. La diferencia que yo veo con la inteligencia artificial, más allá de que creo que el mayor peligro está en que un humano la use mal, la diferencia está en que la inteligencia artificial es una pistola que se puede disparar a sí misma. Sí. Porque estamos en un punto en que puede tomar decisiones, agentes, que a más libertad le demos para tomar, porque eso es precisamente de lo que está hablando últimamente Yoshua Bengio, abogando por que se pare la agencia de la inteligencia artificial hasta que podamos controlarla bien, ¿no? Porque ya son conscientes que la IA no la para ni Dios, con lo cual al menos hagamos enciclopedias muy útiles, pero no hagamos pistolas que se disparan a sí mismas, ¿no? Porque esto no recuerdo qué científico era que lo decía, no sé, Max Tegmark o Joukowski, que decía que ni la máquina de imprimir, como la imprenta, ni la máquina de vapor, ni el router de internet, ni la bomba atómica se han podido disparar a sí mismas, ¿no? Siempre han tenido que tener un humano tomando decisiones para utilizarlas. En cambio, la inteligencia artificial, precisamente el kit de la cuestión es que es una máquina para tomar decisiones. Entonces, a partir de ahí, la cosa cambia. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania. En Ucrania hay unos drones que, si no consiguen un retorno por parte de la base del militar que les dice dispara contra ese tanque, deciden por sí mismas si el tanque tiene que ser destruido o no. Entonces, ahí estamos en un punto en que empezamos a cruzar ciertos límites de autonomía, de agencia que le estamos dando a la inteligencia artificial para tomar decisiones que quizá, vamos, que seguro no deberían estar en manos de algo que no entendemos, ¿no? Porque eso podría llevar a una catástrofe absoluta, ¿no? Sí, pero fíjate que me viene a la cabeza que los seres humanos somos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta de ese problema desde hace ya tiempo. Y claro, y se generan cientos de grupos de opinión, de debate, de discusiones a nivel de la calle, si quieres, pero también a nivel de instituciones oficiales. Es decir, el problema está sobre la mesa y eso es bueno. Eso es muy buena indicación de que efectivamente anticipamos un posible problema por nuestro sesgo negativo, si quieres, pero ahí está, porque también estamos viendo cómo solucionarlo. Pero en cambio, ahí creo que el problema está precisamente en que el problema está en la mesa. Creo que la sociedad yo creo que la sociedad no es suficientemente consciente. Creo que la cantidad de gente que no cree que esto sea más que el metaverso es la mayor parte de la sociedad a día de hoy. Y creo que esto es precisamente lo que los divulgadores intentamos cambiar. Que la gente se dé cuenta que esto no es el puñetero metaverso, que esto va mucho más en serio y que hay que tomárselo más en serio, ¿no? Porque precisamente yo creo que si la sociedad estuviese realmente consciente de lo que está pasando con la inteligencia artificial, esto estaría mucho más encima de la mesa. Porque ahora mismo, es de lo que se queja Hinton, por ejemplo, que hay tan solo un 1% de los recursos de las empresas de inteligencia artificial dedicado a entender o corregir el alineamiento o corregir esos problemas, mientras el 99% se está dedicando a hacerla mejor. Cuando aún ya lo sé, va más deprisa. Claro, entonces va avanzando más deprisa que sí. A ver, pero piensa que las empresas buscan el rendimiento económico. Exacto. Entonces, el control que ponen es mínimo y si es que existe. Y no es lo que les interesa. Eso corresponde más bien a la sociedad. Correcto. Bueno, al legislador, ¿no? Eso es, sí, claro, efectivamente. Las sociedades democráticas a los que nos representan.
a la sociedad. Claro, esto, como dices, es poca gente la que está concienciada, pero yo creo que va aumentando. Yo he estado en muchísimas discusiones públicas y demás donde el tema de la IA surge una y otra vez. Y eso tiene que ir calando, va calando, estoy convencido. Absolutamente. Hay gente que incluso hasta mi madre, que a lo mejor no sabe muy bien lo que es, pero sabe que hay algo en lo que hay que anticipar, en lo que hay que pensar. Entonces, yo creo que efectivamente, y cuidado, ahí está la cosa, ¿no? Se va desarrollando más rápido que las soluciones que vamos encontrando. Pero ya estamos en vías de ello. Yo no tengo ninguna duda de eso. Yo lo he visto en mis carnes. Yo empecé en esto a principios de 2023, con este canal de YouTube a mediados de 2023 y evidentemente, o sea, el alcance, la cantidad de gente que me cruzo por la calle y me reconoce, etcétera, tiene mucho que ver con el hecho de que esto se esté haciendo más popular, ¿no? Correcto. Y incluso, te diría más que incluso en estamentos gubernamentales. Es decir, yo hace un mes estuve en la ONU hablando de inteligencia artificial, con lo cual creo que cada vez más von der Leyen ha salido hablando de inteligencia artificial varias veces. Hemos visto a Pedro Sánchez hablar de inteligencia artificial. Es cierto que poco a poco va calando, pero fíjate que, por ejemplo, en televisión a día de hoy no se habla de inteligencia artificial. Es decir, hay muy pocas noticias que lleguen. O sea, yo creo que lo último que realmente llegó a todos los canales de televisión fue el lanzamiento de DeepSeek, que fue en enero. Es verdad. Entonces, y más como una cosa económica o de impacto geopolítica que otra cosa. Totalmente. Sí, Entonces, realmente yo creo que vamos a llegar y creo que porque a mí cada vez me llaman más televisiones para hablar, más entrevistas, etcétera, con lo cual creo que está calando, como bien dices, pero por la magnitud del problema está llevando demasiado tiempo que cale, y a mí lo que me da un poquito de miedo es que para cuando cale sea demasiado tarde para ponerle remedio a todo esto, porque no tengo muy claro cuál es el remedio, que ese es el otro problema que habría que ver, claro, ¿no? Porque a ver qué leches haces, porque al final tampoco vamos a querer parar el avance de inteligencia artificial por intereses económicos, por intereses de beneficios médicos, por todo lo que supone para todos, pero a ver cómo gestionamos los retos, ¿no? Que eso es un poco la gran pregunta. Bueno, es que todo eso es un gran reto. Esa es la cuestión. Es el reto. Y ahí estamos, ¿no? Esto va muy deprisa y nosotros vamos muy despacio. Pero yo creo que vamos. Esa es la cuestión. Otra cosa es que nos dejáramos llevar como la bomba atómica, pues bueno, yo qué sé. Van surgiendo las cosas, pues lo que ellos digan. Pero yo creo que en la sociedad va calando que aquí hay algo sobre lo que tenemos que tomar decisiones como humanos y cada vez más. Que el otro va muy deprisa. No sé, a mí no me da miedo, sinceramente. ¿No? Te veo muy optimista. Sí, puede ser. Peco un poco de eso también muchas veces. Eso es bueno. Pues no lo sé. No, pero fíjate que yo recuerdo, no sé si era Yuval Noah Harari o era Yukovsky, uno de los dos, que ambos a veces tienen discursos parecidos, que hablaban un poco de lo buenos que somos los humanos en cosas como la ingeniería y en la solución de problemas a base de cometer errores. Es decir, cometes un error, aprendes de él, subsanas el error y avanzas, ¿no? Y eso es un poco la evolución del conocimiento humano, de la tecnología, de todo lo que hemos hecho en la humanidad, ¿no? El problema, estamos ante una tecnología que, si realmente puede llegar a tomar el control, puede llegar a ser tan potente como para que dejemos de poder controlarla, no tenemos una oportunidad de equivocarnos, ¿no? Entonces creo que ahí está el kit de esto, que es diferente de la bomba atómica, porque la bomba atómica tuvimos que pasar por un Hiroshima y Nagasaki para darnos cuenta que igual había que parar esto, ¿no? Que igual se nos iba de las manos. Sí. Y en cambio pudimos retroceder desde ese punto. Decía otro tipo americano, un científico, decía, van a tener que morir 100 millones de personas para que regulemos la inteligencia artificial. Entonces, puede ser. Estamos en un punto en que no tengo muy claro cómo es. Pero bueno, en cualquier caso, creo que ni tú ni yo vamos a arreglar el mundo en estas cosas, desgraciadamente. No lo sabemos, pero a ver, soy optimista, pero también soy realista. O sea, yo entiendo que la fe en la humanidad no puede ser infinita y que nos podemos equivocar y que tenemos el riesgo de hacernos desaparecer a nosotros mismos desde antes de la IA. Eso está ahí, con la energía nuclear y con tantas cosas. Pero bueno, quiero romper una lanza. Quiero creer que seremos capaces. Y hay opiniones para todo. En este mismo podcast tuvimos a Tony Esteba, que tiene 1000 empleados. Es un empresario, tiene más de 1000 empleados. Y él me dijo una cosa que me dejó muy planchado y me ha quedado muy marcada hacía tiempo. Me dijo, los humanos llevamos más de 2000 años intentándolo. Y lo mejor que hemos conseguido es esto. Tenemos una guerra en Ucrania, tenemos hostias por todos lados. Igual es hora de que otro intente hacerlo mejor que nosotros. Puede ser. Así que bueno, es interesante el punto de vista que nos encontramos siempre de todas formas, fíjate que según los indicadores, según la estadística de indicadores sobre el bienestar de la humanidad, a pesar de las guerras,
y de tantas situaciones catastróficas y fallidas que tiene el mundo va a mejor. Eso es algo que, de hecho, hay un libro que yo recomiendo, no recuerdo el autor, creo que es finlandés o noruego, se llama Factfulness, es decir, los hechos, que es una persona que ya falleció, pero creo que lo publicaron sus hijos, el libro, en el sentido de que son hechos reales, o sea, verdades acerca de la estadística del mundo, número de enfermedades, número de gente que sabe leer, número de niñas que van a la escuela, el hambre, todo ese tipo de cosas que han ido mejorando muchísimo. Y de forma constante. Y de forma constante. Eso es 100% tangible. Va incluso de muchos tópicos que tiene la gente. Y el autor decía que él ha dado conferencias en la ONU también, donde incluso los delegados de la ONU y las personas a las que les ha dado charla vienen ya con mitos preconcebidos acerca de lo mal que va la humanidad. Y todo esto ha sido fruto de nuestra inteligencia, que hemos ido siendo cada vez más capaces de sacar más rendimiento a la tierra para tener mejores alimentaciones, a los animales también, de cómo vivir mejor, de bienestar, de la salud, la sanidad, la protección, etcétera, etcétera. Y a pesar de las guerras, el número de muertos va en descenso. O eso parece, ¿no? Y de hecho hay más autores. Steven Pinker, por ejemplo, es un psicólogo que piensa mucho sobre estas cosas también, va en ese sentido. Es decir, mucho cuidado, que a veces tenemos una visión más pesimista de lo que los datos nos indican. De hecho, según este autor, lo único que estamos haciendo muy mal tiene que ver con la ecología, con que nos estamos cargando el planeta. Sí, yo creo que todo demás va la muy ecología bien. y la natalidad, que son las dos cosas que llevamos fatal, ¿no? Algo así. Bueno, yo tengo 3 hijos. Yo ya con eso ya... Sí, has cumplido. Ya he cumplido. No, pero fíjate que tienes toda la razón del mundo, que creo que tiene mucho que ver con lo que te decía de la inteligencia artificial de mi madre, ¿no? Que creo que es que estamos normalizando el bienestar. Es decir, asumes como el estándar adquirido y a partir de ahí... Oye, pues que no sé, que no te puedas ir de vacaciones todos los años parece que es un drama y en cambio pues probablemente tus abuelos tenían suficiente con poner un plato de comida en la mesa, ¿no? Esto es una barbaridad. Es una barbaridad cómo normalizamos y nos quejamos. A lo bueno nos situaciones. acostumbramos rápidamente, ¿no? Pero fíjate, el hecho de que ahora estemos mucho mejor que nuestros padres y que nuestros abuelos, pero además de una manera impresionante. Eso es un índice de cómo realmente hemos sido capaces de mejorar. Que parece que no... es decir, no ha habido un plan premeditado para hacerlo. Es la contribución de miles de personas pensando en cómo hacer mejor las cosas. Y así pues va saliendo. Esto es la humanidad en su desarrollo, ¿no? Totalmente. Oye, hay una cosa que se me ha quedado ahí en el tintero de la parte más técnica y creo que quiero aprovechar que te tengo aquí hoy. Porque... hemos dicho que al final los humanos somos máquinas biológicas, las inteligencias artificiales son máquinas sintéticas, ambos son inteligentes a su manera o en sus cantidades, pero en cambio llegamos a esa inteligencia por caminos muy distintos. Los humanos somos muy buenos entrenándolos con muy pocos ejemplos. Yo le enseño a mi hijo un día cómo sacar el lavaplatos cuando tiene 5 años y a partir de ahí mi hijo saca el lavaplatos todos los días y no tengo que volver a decirle cómo hacerlo. Es increíble, es one shot. O sea, le dices, tío, mira, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, y luego cierras la puerta. Y a partir de ahí, cada día le puedes decir, saca el lavaplatos, y él lo saca todos los días sin ningún tipo de problema. A la inteligencia artificial es un poco distinto. Necesita muchos ejemplos, muchos ejemplos, pero tiene la habilidad de consumir muchísimos más datos que nosotros. Eso es adaptación biológica que nosotros hemos hecho por la falta de capacidad de poder procesar tantos datos y que en cambio la sintética sí que puede procesar, o es que hay algo que falla y que una de dos, o nosotros podríamos ser la rehostia si pudiésemos utilizar más datos con ese nivel de eficiencia, o la inteligencia artificial nos falta algún breakthrough que nos lleve a que ese one shot se pueda hacer a partir de una muestra, de un ejemplo. Ya, yo creo que lo que falla y es porque todavía nos falta en la neurociencia, por ejemplo, parte del conocimiento de cómo el cerebro procesa la información, nos falta entender cómo funcionan las partes del cerebro que obtienen esas abstracciones que decíamos antes. Es decir, la inteligencia artificial obtiene patrones, que son abstracciones en definitiva, ¿no? Acuérdate del ejemplo del reloj. Identificamos todos los relojes del mundo como tales, incluso aunque veamos uno que no hayamos visto nunca. Esos son abstracciones que hace la inteligencia artificial y necesita muchos más ensayos, como dices tú, que nosotros. Nosotros a lo mejor vemos un objeto nuevo, lo llamamos, yo qué sé, Pakuma, y ya enseguida vemos otro que se parece en algo, pero la abstracción ya nos permite identificarlo como tu niño con el lavavajillas, ¿no? Ya hay una abstracción ahí de esto se hace así y cuando algo cambie se sigue haciendo de esta manera, ¿no? ¿Qué
quizá no hayamos dado con la dinámica o la mecánica concreta que utilizan nuestras áreas cerebrales para la abstracción para poder implementarlo en la inteligencia artificial, porque cuando lo hagamos quizás mejoremos esto que tú dices y con menos ensayos ellos lleguen ya a abstracciones mucho mejores. Pero ¿tú crees que se podrá hacer? Porque lo que sí que estamos viendo es empezamos a ver, por ejemplo, los robots que tienen inteligencia artificial integrada en el cerebro, los robots humanoides, que ahora se están entregando en simuladores como el Isaac Sim y tal de NVIDIA, donde le ponen, lo que han hecho es lo de Matrix, de la sala blanca, ¿no? Que está ahí Neo, no sé si has visto la peli, supongo que sí, pero que de repente dice Kung Fu y aprende Kung Fu inmediatamente, ¿no? Pues lo que hacen es que en esa sala blanca, en ese simulador, el robot se entrena en sacar el lavaplatos 100.000 millones de veces, pero lo hace una cámara rápida acojonante, y a los 10 minutos puede haber aprendido eso, porque lo ha hecho en un simulador en cámara rápida que tiene un simulador de mundo de tu cocina, ¿no? Entonces, eso realmente no es la solución al problema, quiero decir. Eso lo que hemos hecho es encontrar un atajo para poder hacer las prácticas mucho más rápido, ¿no? Pero realmente no está haciendo atajo. Pero ¿crees que puede haber alguna incompatibilidad en la fórmula sintética de inteligencia artificial, en las redes neuronales, para aprender de la misma forma que aprenden las redes biológicas que nosotros tenemos, las redes neuronales que nosotros tenemos? Nos falta esa parte de conocer esas redes biológicas, cómo lo hacen. De momento... O sea, no sabemos cómo nosotros aprendemos. Claro, tenemos un esbozo de cómo funcionan, y eso es lo que yo creo que se ha aplicado a la inteligencia artificial. El hecho de ir de una manera muy básica, yo aquí soy un poco profano, pero he leído bastante sobre el tema, en el sentido de que lo que hace la inteligencia artificial es ir cambiando los pesos, la fuerza con la que se conectan los conceptos, las ideas o las unidades de información en función de la experiencia. Es decir, después de haberse expuesto a 100.000 veces recoger el lavavajillas, han cambiado las conexiones entre los componentes de esa IA y al final ya sabe cómo hacerlo. Y eso es lo que hacemos nosotros, y eso es un mecanismo muy básico que ha descubierto la neurociencia, y yo creo que de ahí vino la idea de vamos a aplicarlo esto a las máquinas, y ha funcionado. Esto es todo un movimiento de los años 70, 80. Bueno, Hinton, padre de la inteligencia artificial, él estudiaba la mente humana antes de meterse en IA. O sea, exacto. Pero fíjate, pero es un modelo limitado de nuestro cerebro. Todavía no sabemos muchas cosas. Eso ya sabemos que es así y parece que funciona. Pero, por ejemplo, si yo cojo la corteza cerebral y digo, mira, con esta parte de aquí yo veo, me vienen los estímulos de los ojos y ahí aparecen en forma de imágenes casi fotográficas. Vale, sí. Pero a partir de ahí las siguientes áreas del cerebro lo que hacen es abstraer. Y esto, cuidado, es relativamente fácil de entender qué es eso de la abstracción, pero no es tan fácil entender por qué esa zona que está al lado abstrae y no la que recibe el estímulo visual en primer lugar. ¿Algo hay de diferencia? Sí, por supuesto, hay ciertas capas que son diferentes, ciertas neuronas que son diferentes, pero todavía el mecanismo no lo hemos entendido. Y en el momento en que lo entendamos y lo podamos programar en un algoritmo, quizá este consiga mejores abstracciones. Pero todavía estamos en una fase más bien descriptiva. Es decir, por un lado, de que cambian las conexiones, sí, efectivamente, la fuerza de las conexiones en función de la experiencia, y por otro, que las distintas áreas del cerebro, cada vez más complejas, tienen diferentes estructuras, pero no hemos extraído, quizá la inteligencia artificial nos ayudará a descubrir esto, no hemos descubierto la esencia de qué es lo que hace que esta zona del cerebro esté especializada en abstraer. ¿Cuál es su patrón de funcionamiento? Porque sí, sabemos que tiene más neuronas de las capas 2 y 3 y muchas menos de la capa 4 y de la capa 5, ¿y eso qué? No lo terminamos de entender del todo. Claro. Sabemos que van por ahí los tiros. El día que descubramos eso, lo podemos implementar en un algoritmo y que éste sea capaz de aprender con muchas menos exposiciones. ¿Hay alguna forma de decir de forma muy simple para que todo el mundo lo pueda entender qué porcentaje de lo que sucede en nuestro cerebro entendemos a día de hoy? Es decir, me refiero, ¿estamos en un 2% o en un 60%? ¿No? Pues depende de exactamente a qué nos refiramos. Hay muchas cosas que sabemos y además esto va avanzando muy rápido. Muchas cosas que sabemos acerca de ten en cuenta que también mucho conocimiento lo hemos obtenido a partir del estudio de animales y el cerebro humano es algo más complejo, más grande, pero aún así vamos estudiando con nuestras limitaciones, vamos conociendo mucho. Porcentaje, pues depende de qué. Si te refieres a las conexiones del cerebro, a las macroconexiones, que es una de las claves de nuestro funcionamiento, pues ahora sabemos pues a lo mejor un 40, 50, 60%, y esto es algo que desconocíamos en gran medida, o no lo conocíamos tan bien como ahora, pues hace apenas 20 años. Y esto ha sido gracias a que la técnica se ha desarrollado, la de resonancia magnética, y nos permite ver las conexiones de las personas vivas, claro, ¿vale? Y cómo cambian en función de su experiencia o de su modo de ver las cosas, etcétera, etcétera. Todo eso es información reciente y se está avanzando mucho.
Luego ya a nivel de microcircuitos, ahí es donde nos perdemos. Ten en cuenta que mucho de lo que sabemos del cerebro es más bien macro, es decir, macroscópico, es decir, que se vería al ojo humano si pudiéramos abrirlo, porque las técnicas nos permiten no abrir el cerebro, pero sí ver cómo es, cómo funciona a grandes rasgos y tal. Pero a nivel de microconexiones, y es donde viene lo que distingue un área de asociación, un área de abstracción de las áreas primarias que reciben la información de los sentidos, eso todavía no lo podemos estar viendo en funcionamiento. Y entonces, en eso todavía estamos en un 2, 3, 5%. Madre mía. 2, 3, 5%. Sí. En un programa de televisión en Estados Unidos, se llama 60 Minutes, entrevistaron a Sundar Pichai, que era es el CEO de Google, y le preguntaron, oye, ¿cómo funcionan estas máquinas, las IAs? ¿No? Y dijo, pues no tenemos gran idea, ¿no? Esto es una caja negra, ¿no? Y sabemos que le damos... Me gusta mucho la similitud que hace Darío Amodei de Anthropic, que dice que esto es como una planta, que tú le pones la tierra, la cantidad de agua y le dices cuánto sol tiene, pero luego crece como le da la gana, ¿no? Entonces, la IA tiene un poco eso, ¿no? Como dice Hinton, hemos puesto los algoritmos, pero se ponen tan complicados que a partir de ahí perdemos saber cómo funciona, ¿no? Correcto. Entonces, cuando le preguntaron esto a Sundar Pichai y dijo que esto es una caja negra y no acabamos de entenderlo, la siguiente pregunta del periodista es ¿cómo habéis liberado al mundo una tecnología que no entendéis? Que no comprendéis. Y dijo, tampoco entendemos el cerebro humano y no nos ha ido tan mal. Y Claro. la respuesta es muy buena, porque Sí. me doy cuenta que realmente conocemos muy poco del Sí. cerebro humano y nos queda Sí, mucho sí. por hacer ahí, con lo cual entiendo que quizás en los últimos 20 años hemos podido entender tanto del cerebro humano de que no teníamos ni pajolera idea, igual en los próximos 20 somos capaces de entender un poquito la inteligencia artificial, Sí. quien lo sabe, ¿no? Yo creo que sí, que irán. De hecho, la inteligencia artificial permite entender al cerebro humano. Totalmente, eso es una de las grandes Eso, cosas, ¿no? Son Que- muchos ejemplos, ¿no? Como decíamos antes, de la conciencia y la inteligencia. Y comprender el cerebro humano también mejorará el avance de la inteligencia artificial. Tristan Harris puso hace poco en un evento, en una ponencia, en un TED Talk, puso una gráfica muy interesante, que es que hasta ahora en el mundo, cuando una ciencia mejoraba, pues la neurología, ¿no? Pues mejoraba neurología, que no sé, pues yo qué sé, la medicina, pues mejoraba medicina. Diferentes áreas mejoraban de forma independiente y ahora, Sí. cuando mejora la inteligencia artificial, mejoran todas las demás, porque evidentemente esos mejores modelos de inteligencia artificial pueden ayudar a los neurólogos, a los médicos, a los psicólogos o a todos los diferentes Correcto. campos, con lo cual ahora estamos en un punto de que todo va a ir mejorando muy rápido a medida que la inteligencia artificial vaya mejorando y eso desde luego nos va a permitir conocer, por ejemplo, el cerebro humano. Sí, sí, y los avances en neurociencia, a su vez, en neurociencia cognitiva, Van a replicar. mejorarán la inteligencia artificial. Es un círculo Estoy vicioso. seguro. Y además que uno de los grandes avances será, creo yo, cuando incorporemos algo parecido a las emociones en la autorregulación y en el desarrollo y el crecimiento de la inteligencia artificial. Es decir, cuando consigamos que se parezca aún un poco más a lo que es el cerebro humano. ¿Y crees que les deberíamos dar emociones? Yo creo que sí. Y Pero mira, el buen ejemplo que has mencionado antes, sacamos hijos al mundo con su inteligencia y sus emociones, en la idea de que si se parecen a nosotros pueden acabar teniendo, a ver, esto es muy arriesgado y también estoy especulando, yo creo que en exceso, ¿no? Pero efectivamente pueden acabar teniendo eso que los humanos también llamamos conciencia, o conciencia en el sentido de moral o comportamientos éticos, y eso quizás también vendría bien que lo hiciera, porque de alguna manera que en las soluciones de la IA pueda encontrar la forma de hacer las cosas sin hacer daño a nadie o cumpliendo ciertas normas de convivencia y éticas, ¿no? algunas de estas cosas están empezando a emerger hasta con ciertos límites, ¿no? Pero en esas pruebas del nuevo modelo de Anthropic que te comentaba antes, lo de que hacía blackmail al técnico, había otra en la que básicamente si el modelo detectaba que tú estabas falseando un ensayo clínico, el modelo te intentaba bloquear del ordenador e intentaba notificar a las autoridades Ajá. sin estar programado para ello. Es decir, no es una parte de lo que le han dicho que pues tiene que está muy hacer, bien. sino que él mismo decidía que esto no era bueno, que esto no era aceptable y que a partir de ahí, o sea, ciertos valores, ¿no? Es decir, que eso ya es A ver. tremendo cómo pueden emergir. Esto, como te decía, es que es muy especulativo, evidentemente, pero mira, yo siempre digo que la inteligencia está ahí para satisfacer emociones. Es el único objetivo. O sea, no nos hemos hecho más inteligentes para mandar a nadie a la luna, sino para obtener emociones positivas y evitar las negativas. Este es el motor de nuestro comportamiento. Esa es la recompensa que nosotros obtenemos, ¿no? Eso es. Si algo Es te para hace lo que feliz. sirve la inteligencia.
ni más ni menos en los seres vivos. Ese esquema, para bien o para mal, yo creo que ha funcionado. Estamos sacando seres inteligentes sin emociones, sin escrúpulos, o sin ambiciones, o sin la capacidad de sentirse mal por hacer algo que no está bien. Yo creo que quizá la fórmula que, fíjate que han pasado millones de años de evolución y seguimos teniendo las emociones como el motor de nuestro comportamiento, no es la inteligencia. El cerebro nuestro se ha hecho más grande no para hacer mejores herramientas ni para mandar a nadie a la luna, sino para en una sociedad conseguir mejores emociones. Así sin más. Pues quizá eso es una fórmula que funciona, es una fórmula buena para autorregularse y para marcarse unas metas y para ser autónomo. Y quizá eso acabe siendo una buena idea de incorporar en las máquinas. Me parece increíble, me parece una reflexión buenísima, que al fin y al cabo igual le damos emociones y esto hace que sea mejor o... Algo parecido a las emociones, porque yo sobre esto también he reflexionado un poco. ¿Cómo le metes tú emociones a un algoritmo, ¿no? Tendría que ser algo así como... Y además, ¿qué emociones? Porque, exacto, porque si podemos controlarlo. En el mundo de la neurociencia además hay mucha discusión acerca de cuáles y cuántas emociones tenemos, que parece que hay... De hecho, los últimos modelos las últimas propuestas hablan de que a cada sentimiento emocional, en el sentido de reacciones corporales a una situación, le ponemos una etiqueta distinta y entonces hay cientos de opciones de posibilidades. Pero en la medida en que podamos incorporar en la inteligencia artificial cuestiones que sabemos o que vemos, también el avance en el mundo de las emociones en la neurociencia permitirá incorporar esto mejor en la IA, ¿no? Que sabemos que pues, tiene que ver con el obtener mejores resultados que otros. Por ejemplo, imagínate que el ChatGPT compite con el DeepSeek, ¿no? En el sentido de que mis resultados tienen que ser mejores. Uno de mis objetivos es que mis resultados tienen que ser mejores o más eficientes que el del otro algoritmo. Eso ya es una emoción. La competitividad mueve montañas. Que tiene que ver con la ambición o con el orgullo, es decir, que luego como que diga, lo he conseguido, algo parecido, es decir, serían como emociones rudimentarias o rudimentos de emociones, pero yo creo que eso ayudará a eso, a marcar objetivos y a marcar mejor el camino que incluso de forma autónoma pueden hacer estos algoritmos. A día de hoy hay algo de esto, ¿eh? Porque una de las cosas que nosotros enseñamos en las formaciones que hacemos en empresas o a particulares de IA es que hay estudios científicos que avalan que si tú amenazas o le das una propina a ChatGPT, hace mejor su trabajo. Lo que pasa es que no lo asociamos a que tenga una emoción. Sí, está pues totalmente 100% demostrado. Las cosas sin darle de hecho, ahora te voy a decir una que es aún más grave, pero es 100% demostrado esto por estudios científicos que han hecho miles de prompts para compararlo y midiéndolo científicamente y funciona. Pero evidentemente ninguno de los prompt engineers lo cargamos a que tenga emociones, sino más bien a que en su dataset de entrenamiento ha encontrado similitudes de patrones en que cuando le da recompensas a alguien no se le ha incorporado mejor, ¿no? De manera explícita. Una de las cosas que siempre se ha dicho en estos estudios, que viene incluso de las mismas... O sea, el prompt de sistema de ChatGPT pone que si no lo hace bien será despedido, ¿no? Entonces, eso son cosas que incluso OpenAI utiliza en sus modelos, ¿no? Pues esto, que es algo que siempre hemos hablado de despedirle, de darle una propina, hace muy poco, Sergey, no recuerdo el apellido, que es el cofundador de Google, que ahora ha vuelto a trabajar a Google por el tema de la IA, se ha retirado con sus miles de millones y ha decidido volver. El otro día en el Google I.O., en una entrevista dijo que es algo que no hablan dentro de la comunidad de inteligencia artificial, pero que los que dedican a ellos saben que la amenaza física hace que los modelos trabajen mejor. O sea, que tú le dices, te voy a fustigar, te voy a dar de hostias como no lo hagas bien, y se supone que ChatGPT funciona mejor. Entonces, ellos dicen ellos mismos que no entienden por qué es, pero que al parecer el modelo responde a las amenazas. Entiendo que no se tiene que ver con una emoción, entiendo que tiene que ver con la historia de la humanidad, donde está claro que... No, pero es un poco lo que mencionabas antes. Si te autodestruyen, te apagan o te dañan, no vas a ser capaz de cumplir los objetivos para los que estás igual tiene que ver con el sentimiento. Si no puedo cumplirlo, ¿cómo hago para cumplirlo? Esto es sagrado. Yo quiero creer que es simplemente una contaminación del dataset, es decir, que simplemente ha visto en la historia de la humanidad que te peguen latigazos no mola y con lo cual pues vas a hacer lo imposible para evitarlo. Podría ser una capacidad emergente de autosupervivencia, podría ser un indicio de cierto tipo de consciencia, como dije Hinton, que ha dicho que esto muestra primeras bases de ciertos niveles de emociones. No lo sé, pero desde luego es súper curioso y cuando lo explicas la gente se queda con la cara de no puede ser verdad que me digas que porque le diga a ChatGPT que le voy a dar una propina o le voy a meter un latigazo que trabaje mejor. Pero a mí me sorprendió mucho como este hombre decía que la amenaza, o sea, el daño físico
es lo que mejor funciona realmente en estos modelos. Oye, cuéntame, me encanta acabar el podcast, he aprendido muchísimo hoy, pero me encanta acabarlo con que me contéis cuál es vuestra visión del futuro gracias a la inteligencia artificial o por culpa de la inteligencia artificial. Y en 2 partes te diré. Uno es qué mundo te gustaría que la inteligencia artificial nos llevase y porque en algunos difiere, ¿cuál es el que crees que vamos a tener? Bueno, complicado, ¿no? Como hemos dicho, Futurología. El futuro es muy complicado, pero como has visto antes, yo soy optimista. Quiero creer que las cosas irán bien. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a servir para mejorar muchas cosas que ya hacemos nosotros y que nos equivocamos con cierta frecuencia. Entonces va a estar ahí para corregirnos. Es decir, yo no lo creo, pero pudiera darse el caso que dejemos en sus manos, así sin más, que tomen las decisiones en todos los ámbitos de todo, sin que nadie supervise ni diga nada, que sería algo muy fácil, pero yo creo que eso es más ciencia ficción que otra cosa. Sino que siempre será como un apoyo, como una ayuda para hacer las cosas un poco mejor. Si no se hicieran un poco mejor o mejor, no se harían, no lo utilizaríamos, eso está claro. Es como la conducción autónoma, eso lo hace la inteligencia artificial y puede ser de gran ayuda. Tú puedes estar o debes de estar ahí supervisando, pero puedes dedicarte a otras cosas. Pero no le dejas toda la decisión. De hecho, al menos a día de hoy, mira, esto es un ejemplo de lo que decíamos antes, cómo van surgiendo los mecanismos para protegernos de posibles males de esta incorporación de la inteligencia artificial. Ahora se obliga a que vaya el conductor al lado, correcto, por si acaso. Bueno, entonces, quiero creer que es eso, que es una ayuda en la que podemos delegar muchas cosas. En ciencia, de luego, está siendo extraordinaria su ayuda, pero puede serlo también a nivel de justicia, a nivel de seguridad nacional, a nivel de política incluso. De hecho, a mí hay veces que digo, ojalá tuviéramos una IA tomando las decisiones, porque esto parece un patio de colegio y tantas cosas que yo creo que mejorarían, pero siempre acompañando a los humanos, no necesariamente prescindiendo de ellos. Siempre tendría que haber una o varias autoridades, como el conductor del coche, que sea el que tenga en último término la última palabra. ¿Y crees que es a lo que vamos a ir o crees que los humanos nos vamos a poner por en medio de eso? Pues hombre, teniendo en cuenta cómo somos los humanos, que somos una panda de vagos algunas veces, un poco exagerando, es muy probable que muchas veces deleguemos las funciones en ella. Es decir, que legalmente el mecanismo esté en el que se nos obligue a estar al cargo de la última decisión o supervisarla al menos, pero es muy probable que la mayoría de veces, pues esto siempre funciona o va bien, pues al final deja que lo haga ella sola. No me extrañaría. Es decir, gente que se duerme al volante de un coche autónomo, lo hay. Sin duda. ¿Eso no debería ser así? Pues igual para la política, la justicia, la seguridad nacional, lo que tú quieras. Es probable que, algunas cosas supongo que habrá que generar unos mecanismos donde sea imposible que esto ocurra, pero en muchos ámbitos más cotidianos la gente dirá, pues si no va mal, si funciona, pues déjalo. A mí me cuesta menos. Manuel, ha sido un absoluto placer tenerte aquí hoy. Desde luego me queda una cosa clarísima y es que tenemos que entender mucho mejor a los humanos para entender la inteligencia artificial. Muchas gracias. En ello estamos intentando comprenderlos, pero yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a comprender mucho mejor a los humanos. Ha sido un placer estar aquí contigo. Gracias. Y te agradezco mucho que me hayas invitado. Gracias, John. Gracias.